De nuevo y por enésima vez, este mes de marzo no se presentarán los presupuestos generales del Estado. Así lo confirmó la ministra María Jesús Montero y luego lo ratificó el propio presidente del Gobierno bajo el paraguas de que la situación geopolítica hace que todos los esfuerzos estén centrados en ello. La ministra de Hacienda abrió más el abanico y dijo que se presentarán a lo largo de este año. Eso puede ser el 1 de abril, aunque sería pecar de ingenuos, o el 31 de diciembre, que también lo sería porque cada vez más este Gobierno nos tiene acostumbrados a una continua prórroga de presupuestos y así en este 2026 seguimos con los presupuestos de 2023, los últimos que se aprobaron. Que no digo yo que no sea importante la guerra y todas las consecuencias que nos acarrea de forma directa e indirecta a los españoles, pero parece paradójico que Pedro Sánchez se quiera meter de lleno en la gestión de un conflicto bélico cuando no sabe gestionar a su país. Un Pedro Sánchez que antes de llegar al poder aseguraba que no se podía gobernar sin presupuestos, pero hoy le vemos asegurando que la prórroga presupuestaria es plenamente constitucional. Para este Gobierno todo es constitucional y si no, ya se encargan ellos de hacer una constitución a su medida. Pero con la Constitución en mano nos fijamos en el artículo 134, aquel por el cual el Gobierno está obligado a presentar los presupuestos al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Sin cuentas públicas o con unas que no están asentadas en la realidad de los españoles, es muy difícil gobernar. Si nos fijamos en el país vecino, en Francia, la no presentación de presupuestos ha provocado importantes dimisiones. España, por contra, nos estamos acostumbrando casi a la fuerza a una mala praxis que nos hace más que tambalear de nuevo la democracia de nuestro país. Una nueva falta de compromiso de este Gobierno con los ciudadanos, una más de una lista que parece no tener fin. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Jueves 19 de marzo miramos el santoral y hoy es San José. Desde aquí felicitamos a todos los Josés y también a todos los padres. Hoy aquí me acompañan bastantes padres y también me van a permitir felicitar en especial al mío, a mi padre, que para casi todos los hijos pues el mío es el mejor y cada uno tiene los suyos. Esto me costará más que de alguna riña, pero comenzamos el programa, un programa de 2 horas en directo, como ya saben, en los que vamos a intentar resumirles, vamos a contar las últimas horas de todo lo que está ocurriendo en España, también a nivel internacional. Haremos un análisis de los presupuestos generales del Estado. Ya saben, desde el 2023 no se presentan y parece que este 2026 o todo cambia o parece que vamos por el mismo camino. También hablaremos de ese apartado internacional y es jueves y ya saben que toca abrir esa ventana a la economía porque vamos a desgranar, vamos a mostrarle una serie de datos que de nuevo nos va a hacer llevarnos las manos a la cabeza. Para no perder más tiempo, vamos a comenzar presentando a las personas que me acompañan hoy aquí y me acompaña un padre, don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días, felicidades. Muchas gracias. Yo quiero felicitar a tu padre también. Por aguantarme todos los días. No, yo no he dicho nada más. He dicho que yo quiero felicitar a tu padre. Eso lo has dicho Me tú. parece un personaje extraordinario. Muy bien. La verdad, y con una capacidad de tolerancia, de paciencia, de aguante muy significativas. Toda la razón del mundo, no te lo puedo quitar. Y luego, ¿el Atlético de Madrid qué hizo ayer? Pasar a cuartos de final. Final de Copa del Rey, cuartos de final de la Champions y ojo la Liga, que parece... ¿Quién sabe? No, en la Liga estáis a tope. ¿Quién sabe? ¿Quién ¿A cuántos del Barça? No lo sé, mira, voy partido a partido y mucho cuidado con el partido de este domingo, Julio, que igual el lunes tampoco quieres hablar de fútbol. Qué graciosa es, ¿eh? Es que es muy Pero entra muy chispeante a todas. No me- El Madrid juega hoy, ¿no? Oye, una cosa, no he visto ninguna partida para mañana, porque van a hacer unas partidas el Gobierno, ¿no? Va a aprobar una serie de partidas presupuestarias. No he visto ninguna para indemnizar a los chaperos marroquíes a los que contrataban en la sauna de Sabiñano para dar servicio a los socialistas, estos todos íntimos de Pedro Sánchez. No, yo creo que a esas personas deberíamos indemnizarlas. Y espero que haya una partida para que esa gente se vea indemnizada por los abusos y las humillaciones a las que fueron sometidas. Eran menores de edad y estaban por allí, por la sauna de Sabiñano. Entonces, espero que los localicen y los puedan... Están en ello, están en ello. Sí, ¿no? Y los puedan indemnizar. Y luego tengo que leeros, porque como he visto que hay algunos que están empeñados en generar algún tipo de controversia,
Pues yo no voy a contestarles yo, pero he podido leer en el Español una carta, porque la gente se pregunta, ¿qué pasa en Vox? ¿Qué pasa en Vox? En Vox no pasa nada. Como en todas las organizaciones humanas, yo tenía un ingeniero industrial que trabajaba en B2 Organización que decía, ingeniero como nuestro amigo Luis del Pino, que decía que los conflictos son necesarios para la supervivencia de las organizaciones. Así que por ese lado, estad tranquilos porque los conflictos son necesarios para la supervivencia de las organizaciones. Incluso las hacen crecer, las hacen más fuertes. Bueno, pues en ese marco, cuando a Javier Ortega le sustituyen en la Secretaría General del partido, nombran a Ignacio Garriga. Y Javier Ortega, que en ese momento se queda como portavoz adjunto del Congreso, se queda como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, como presidente del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Madrid, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso, etcétera, etcétera, pero bueno, le sustituyen en la Secretaría General. Y Ignacio Garriga, ante la actitud que manifiesta este hombre, Ortega, en su cometido profesional, político, etcétera, le va poniendo cartas que no son respondidas, pero que son públicas, en el sentido de que esas cartas se transmiten a todo el Comité Ejecutivo Nacional. Todas las comunicaciones políticas en Vox son transparentes. Y de hecho, pues el Español ha pillado esas cartas y hoy publica una de ellas y le dice: querido Javier, también saludo a todos los de TikTok, Instagram y esas cosas. Aunque jamás has respondido ni a mis cartas anteriores ni a mis mensajes, no puedo dejar de dirigirme a ti de nuevo para afearte con toda claridad tu conducta reiterada. La entrevista que diste el pasado domingo a El Debate y la de hace algunos días en la COPE, donde calificaste de equivocada e injusta una decisión legítima del partido, constituyen una nueva vulneración grave de las normas internas. Cuestionar públicamente la estrategia del partido y erosionar su autoridad orgánica fue tipificado por ti mismo como falta grave, muy grave si la comete un cargo electo y o orgánico, en los estatutos que tú promoviste como secretario general, época en la que ante todos nosotros, calificaste innumerables veces como ratas a todos los que manifestaban discrepancias públicas. Nunca haremos lo mismo contigo. Resulta especialmente revelador observar cómo tu estrategia de comunicación, en su contenido, en su tono y en su calendario, encaja con precisión en la narrativa interesada que intenta imponer Génova y sus medios afines en estos momentos. En plena fase de crecimiento sostenido para Vox, tu insistencia en sembrar dudas internas, reivindicar un supuesto agravio personal y debilitar la cohesión del partido, solo puede ser interpretada como una connivencia objetiva con quienes desean erosionarnos desde fuera. Sorprende, por cierto, tu exhibición pública de cariño y nostalgia hacia compañeros a los que quisiste cesar cuando eras secretario general. Te recuerdo que llegaste a hacer un informe durísimo contra Rocío Monasterio e Iván Espinosa para pedir su cabeza. Cabeza que el presidente te negó. Comprende que resulte simpático ver cómo intentas ahora abrazarte a ellos para tratar de dañar al mismo que trató de minimizar vuestras diferencias durante tantos años. Al igual que resulta curioso leer ahora lo que decían ellos de ti hace no tanto tiempo, cuando exigían que se te sometiera a tratamiento psiquiátrico por tu trato agresivo y violento con las mujeres. Lo más decepcionante no es solo tu deslealtad reiterada, Javier, sino el desprecio sistemático a los hechos. Has desoído y desobedecido todas las indicaciones que se te han trasladado por cauces adecuados y en lugar de rectificar o dar explicaciones, persistes en alimentar un relato victimista que, amén de falso, degrada al partido y pretende sembrar confusión entre nuestros afiliados y simpatizantes. Resulta además particularmente penoso comprobar que en ninguna de tus dos entrevistas hayas sido capaz de mencionar por su nombre al compañero que ha asumido la portavocía adjunta en el Congreso, Carlos Hernández Quero, al que sí has dedicado comentarios despectivos. Es una falta de respeto gratuita, innecesaria y muy reveladora de tu concepción del compañerismo. Igual que es incomprensible que niegues el saludo de manera ostensible a tantos compañeros que te saludan con respeto.
Tampoco deja de llamar la atención tu insistencia en hablar en tercera persona de la dirección del partido, como si fueras tú un observador externo. Te recuerdo que aún te sientas en el Comité Ejecutivo Nacional. Eres portavoz de Justicia en el Congreso y portavoz del Ayuntamiento de la capital de España, porque el presidente y el Comité Ejecutivo Nacional habían confiado en ti. Esa actitud, Javier, no es solo desleal, es profundamente hipócrita. No puedo dejar de recordarte que tu insistencia en presentarte como el que marca goles no resiste el más mínimo contraste con la realidad y resulta francamente ridícula. Todas las encuestas, todos los estudios internos y todos los análisis de impacto mediático coinciden. Tu perfil, lejos de sumar, es hoy un lastre electoral y ni siquiera eres capaz de inquietar la desastrosa gestión de Almeida, donde ninguna encuesta indica crecimiento para Vox. Para que luego te atrevas a criticar públicamente el logro del partido de haber alcanzado el 18% en las encuestas nacionales. Tus servicios al partido en el pasado no son una patente de corso. En Vox, Javier, no hay portavoces de facto, como dices ser en un ejercicio inconcebible de autoritarismo bastante infantil, ni camisas viejas ni fundadores con derechos históricos por encima de los estatutos. Aquí hay una estructura orgánica clara con un Comité Ejecutivo Nacional del que formas parte por ahora y unas normas internas que rigen para todos. No hay excepciones. No puede hablar de regeneración quien se resiste a asumir la renovación con dignidad. Ni puede hablar de principios quien vulnera sistemáticamente uno de los principios más básicos de toda organización, la lealtad y el compañerismo. No te escribo para abrir debate alguno contigo. Hace tiempo que entendí que es imposible, aunque sabes bien que lo he intentado todo. Sigo esperando respuesta al WhatsApp que te envié a principios de septiembre proponiéndote comer juntos. Te escribo porque como secretario general no puedo permitir que tus declaraciones públicas queden sin respuesta por parte del partido, por respeto a nuestros afiliados y cargos que sí cumplen con su deber. Si no puedes sumar, Javier, al menos deja de restar. Un saludo, Ignacio Garriga. Lo digo porque creo que esta carta, simplemente reflexionad sobre ella, escuchadla y os dará una respuesta a todos los que nos preguntáis o me preguntáis qué ha pasado con Ortega Smith y qué pasa en Vox. También con nosotros debatiremos, volveremos a esa carta. Vamos a terminar de presentar la mesa que me acompaña hoy aquí. Roberto Marín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Natalia. Don Luis del Pino, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, yo también quiero felicitar en el Día del Padre a su padre, hombre, doña Natalia. No, va a ser el hombre más feliz del día de hoy. Y José Ramón... quiero felicitar a las María Josés y Josefas y Pepitas. También. Y José Ramón Riera, felicidades por partida doble, por ese salto y por ser padre. Muchas gracias y aprovecho para felicitar a los padres que tengo enfrente. No sé si tú eres padre. No, yo no, pero tengo uno. Pero tienes uno. Tengo uno que es el mejor. Pues entonces, al padre de Roberto y al padre de Natalia. Y como no, también decir a tu padre. Y ahora sí, vamos a presentar a la persona que también nos acompaña en este primer tramo del programa de hoy. Él es Carlos Ron, director de Netcars. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Netcars, una plataforma especializada en la importación y compra de vehículos en Europa. Cuéntanos un poquito más acerca de ella. Bueno, lo que hacemos básicamente es a nuestros clientes abrirle todo el mercado europeo para que puedan comprar su coche en cualquier país de la Unión Europea, ya sea Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, que no está en la Unión Europea en este caso, pero lo que hacemos es darles acceso básicamente a una oferta muchísimo mayor, ¿no? En España hay unos 200.000 coches a la venta, aproximadamente, en un mercado que al año vende unos 2 millones, bueno, hay 2 millones de ventas de vehículos de ocasión, y lo que hacemos nosotros es abrirles todo el mercado europeo, donde hay una oferta de 4 millones de coches, y entonces eso implica que nuestros clientes puedan comprar un vehículo pues, con un descuento muy grande. Al final se ahorran entre un 10 y un 20% respecto al valor del mercado. Obviamente, normalmente encontramos unidades con menos kilómetros y mejor equipamiento. ¿Cuántos años lleváis? ¿Cuántos años lleváis existiendo Netcars? Yo llevo dedicándome a esto mucho tiempo. O sea, yo soy un apasionado de los coches y, bueno, pues al final hemos desarrollado una plataforma tecnológica en relación a todo el proceso, porque es verdad que es un proceso administrativamente un poco complejo, y hemos hecho unos 400 coches ya. No es mucho en comparación con el volumen del mercado de ocasión, pero bueno, al final somos unos apasionados y hemos desarrollado una plataforma tecnológica muy potente que automatiza todo ese proceso, aunque el trato con el cliente es, bueno, es muy humano, es directo, ¿no? Al final eso es lo que nos
diferencia. Nosotros hacemos una escucha muy activa de lo que quiere el cliente, ¿no? Bueno, le preguntamos al final, oye, ¿para qué vas a usar el coche, ¿no? ¿Qué coche necesitas? Oye, necesito un vehículo diésel para moverme con mi familia los fines de semana. Y una vez que escuchamos esa petición, lo que hacemos es acudir al mercado, peinamos toda la oferta que hay en el mercado europeo y nosotros directamente negociamos con el concesionario, le hacemos una propuesta del cliente cerrada de lo que le va a costar hasta el último céntimo su vehículo y a partir de ahí negociamos con el concesionario, todo el ahorro que generamos en esa negociación obviamente va para el cliente y a partir de ahí nos encargamos nosotros de toda la gestión documental, el transporte a España, la ITV, la matriculación y la entrega. Y el último punto, bueno, pues es que el cliente disfrute de su coche y le dé mucho uso. La gente cada vez está más acostumbrada a utilizar plataformas como la vuestra para hacer todo ese tipo de gestión. Sí, a ver, es verdad que la gente está muy acostumbrada a, si quiero comprarme un coche, ir al concesionario y verlo físicamente, ¿no? Yo llevo ya 6 años en los coches que he ido teniendo, yo soy un apasionado y al final, bueno, lo voy comprando y vendiendo y en los últimos 6 años no he visto nunca un coche antes de comprarlo. Entonces, bueno, es un tema al final de ir educando a la gente, ¿no? Y demostrándoles que al final con un chequeo muy fehaciente de la documentación del coche y del estado del vehículo. Normalmente, además, nosotros los coches que compramos para nuestros clientes lo hacemos siempre a través de concesionarios de la red oficial de las marcas. O sea, es decir, compramos a concesionarios Mercedes de Alemania o de Bélgica o de Volvo o de Audi y entonces ellos lo que hacen es emitir una garantía que tiene cobertura a nivel europea, por tanto el cliente pues, puede estar tranquilo de que el coche que le va a venir no le va a fallar a los 5 días y va a estar descubierto, ¿no? Eso es, y dudas que pueden tener, por ejemplo, los compradores o vuestros clientes es qué garantía va a tener ese coche. Si se me estropea el coche, ¿dónde lo puedo llevar a arreglar? Pues a cualquier concesionario oficial. En el caso de que encontremos un vehículo que el origen sea un concesionario oficial, la garantía va a cubrir aquí y directamente, pues si se compra en Mercedes en Düsseldorf, por decirte algo, pues aquí directamente lo puede llevar a cualquier concesionario oficial y la garantía le cubre, ¿no? Si es un concesionario multimarca, nosotros es verdad que sí que ofrecemos garantías aquí en España adicionales porque trabajamos con varias aseguradoras, entonces ofrecemos garantías mecánicas y también ofrecemos seguros del automóvil con mutua madrileña. ¿Habéis notado un crecimiento en el número de clientes que se Sí, al final, a vuestra plataforma? Bueno, yo he visto que se habla mucho últimamente del tema de la vivienda y que la gente no puede acceder a una vivienda, la gente joven, con los coches pasa 3/4 de lo mismo. En los últimos 15-20 años, el precio de un Volkswagen Golf básico ha subido un 60%. Entonces, claro, al final, pues uno se deja de comprar coche, retrasa la compra de la vivienda indefinidamente y entonces al final es una manera, bueno, de recuperar esa capacidad adquisitiva que los españoles hemos perdido en los 15 años de forma abrupta, ¿no? ¿Cómo es posible que esté creciendo tantísimo? O sea, cada vez un lujo comprarse un coche. Ya, bueno, al final influye muchísimo, bueno, además del COVID y la crisis de los microchips de la que tanto se habla, hay una cosa muy importante que es el cambio de regulación europeo. O sea, Europa se ha pegado un tiro en el pie con el cambio regulatorio que ha hecho, ha forzado con electrificación a toda la industria del automóvil y al final nos están intentando meter el coche eléctrico con calzador a todos. Y eso, al final, bueno, pues el mercado es muy tozudo y la gente no le interesa un coche eléctrico. O sea, básicamente porque en España es muy difícil hacer un viaje largo. Es un país bastante grande, además no tiene una extensión bastante grande y no puede hacer un viaje con un vehículo eléctrico. Entonces, al final, pues la gente que solo se puede comprar un vehículo en casa, pues tira por un híbrido o por un motor de combustión que son mucho más sencillos y pesan mucho menos que un vehículo híbrido. O sea, al final, un motor de combustión y un vehículo híbrido, el vehículo híbrido pesa mucho más porque tiene las baterías. Y entonces, bueno, pues al fin y al cabo la gente pues, sigue el sentido común a la hora de comprar un coche y al final pues, van por un coche de combustión o con una hibridación mínima, ¿no? Entonces, bueno, me decías, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en la industria? Pues eso es lo que ese cambio regulatorio, que al final ha estado muy influenciado por China, al fin y al cabo, ha forzado a dejar de fabricar motores de combustión antes del año 2035 y cuando los fabricantes europeos se han visto con la soga al cuello, de repente China, habréis visto todos, que han metido a capón todas sus marcas en el mercado español y les han ganado todo el market share a los fabricantes europeos. Y no hay más que ver la bolsa y puedes ver la cotización de Volkswagen y de Porsche que está pues, por los suelos, está en mínimos históricos. ¿Qué tipo de vehículo es el que más os demandan? ¿Cuál es ese perfil que más busca pues el comprador? Perfil que más busca... A ver, nosotros hacemos coches desde 10.000 euros a coches, bueno, de cantidades que nos han pedido ciertos clientes que rozan las 6 cifras, ¿no? Pero hacemos coches de todo tipo. Fundamentalmente hacemos coches híbridos, porque al final pues, el precio medio de nuestros vehículos son unos 27.000 euros, que es el precio medio de compra para un español, y al final pues sobre todo van a por híbridos o mild hybrids.
upgrades. Fundamentalmente, pues Mercedes GLC, BMW X3, al final subs, porque es lo que está de moda, y sobre todo con pequeñas hibridaciones o híbridos enchufables, que no me salía la palabra. Un lugar físico, ¿dónde os podemos ir a visitar? Nosotros ¿Cómo os podemos poner en contacto con vosotros? Tenemos en Alcalá 121 tenemos nuestras oficinas. Muchos clientes ni siquiera vienen, que me sorprende, pero invitamos a cualquier cliente que esté interesado a llamarnos y a tener una cita con nosotros y explicarle cómo funciona todo el procedimiento para que estén tranquilos. Y luego, bueno, pues lo que hacemos es que tenemos una campa como uno de los mayores gestores de handling en el sur de, vamos, en toda Europa, y la campa está en el sur de Madrid. Entonces los coches llegan y pasan todos a través de un proceso estipulado. Además, los coches, bueno, supongo que todos habréis escuchado eso de, pues mi tío se ha traído un coche de Alemania, ¿no? Y se lo baja normalmente rodando, ¿no? Nosotros no hacemos eso. Nosotros tenemos todo un proceso o sea, muy fehaciente y muy chequeado. Bueno, lo hemos ido matizando y lo hemos ido arreglando a lo largo del tiempo, y los coches los bajamos siempre en un camión. O sea, los bajamos siempre en un transporte asegurado, de forma que la persona que se baje desde Alemania no tiene el riesgo de que pues, en los 2.500 kilómetros de viaje pues, suceda algo, y es que además esas matrículas con las que la gente saca los coches de Alemania tienen un seguro a terceros. Entonces, bueno, si pasa cualquier cosa, pues el riesgo lo asume el conductor. Entonces, nosotros en ese aspecto somos muy competitivos en precio y además damos la seguridad de que el coche va a bajar en un camión asegurado y sin ningún problema. Además de físicamente, en esa dirección que nos decías, ¿cómo nos podemos poner en contacto con vosotros? Pues directamente a través del teléfono que tenéis en nuestra web, o a través de WhatsApp, o a través de correo electrónico. Le damos todas las facilidades a nuestros clientes para que nos pregunten. Además, las ofertas, digamos, las propuestas que les hacemos a los clientes no tienen ningún coste. Bueno, o sea, así que son libres de contactarnos y de preguntarnos. Ahí están pudiendo ver en sus pantallas el número de teléfono, tanto para llamar como por WhatsApp. También esa web en la que se pueden poner también en contacto con ellos. Don Julio Ariza, ¿amante de los vehículos, amante de los coches? Bueno, a mí me encantan los coches, sí. Y yo no sé si conozco a alguien que no le encanten los coches buenos. En general, ¿tú qué prefieres entre un coche bueno y un coche malo? Uno bueno. Bueno, ¿tú, José Ramón? Yo, muy bueno. Oye, pues hay unanimidad, hay unanimidad. Oye, ¿y prefieres que sea un poco más caro o más barato? Si es barato y mejor, ¿no? Si es barato y bueno, mejor. ¿Tú, José Ramón, prefieres pagar más o un poco menos? No, yo siempre pagar lo mínimo posible. Vamos. Pues oye, tienes ya creo que está claro que vas a triunfar, vamos. Sí, para cerrar un buen mes de marzo ya tengo los clientes ahí. Hombre, la que es una pena es que, joder, que la gente no tenga acceso a un precio, a un coche que tenga un precio razonable, ¿no? Pero si vosotros le ayudéis a que tenga un buen coche y al mismo precio que le saldría aquí uno mucho peor, pues fíjate tú. Sí, sí. Además, ¿no? Bueno, tenemos una ventaja, que es que al final nosotros no vendemos nuestros coches que tenemos en stock. No es el coche que tengo aquí en la trastienda, sino que es el coche que está buscando el cliente, y, o sea, que estamos buscando es proceso para él, ¿no? Al final estamos buscando su coche, no le estamos vendiendo el nuestro. Bueno, tenemos en stock. Oye, y tú también haces vino, ¿no? Yo también hago vino, sí, efectivamente. ¿Se aprovecha? Hacemos vino. Mi familia hacemos vino en Asturias. Sí, ¿Ah, es una zona donde, bueno, no sé... ¿Y cómo se llama la marca? Viteras, Viticultores Heroicos Asturianos. Pero el vino lo vamos a dejar para otro día porque es verdad, claro, que no se puede hablar de vino. No se puede hablar de ello, así que nos quedamos con los coches. Claro, se pueden meter los LGTBs en la escuela con niños de 9 años, pero no podemos hablar de vino, o sea que... Nos vamos a quedar con eso los sí, coches. te pones con Televisión Española a las 5 de la tarde en la telenovela, y cada 3 minutos te tomas una copa, la telenovela de Televisión Española. Entras en Netflix y... Están fumando todo el rato, sí, y se encienden un cigarrillo cada 5 minutos. ¿Pero qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? Es verdad que la generación de los más jóvenes están dejando de beber. Sí, las estadísticas dicen ya, pero no será por Televisión Española. Eso y no será por las series de Netflix o por James Bond. En fin. Carlos Ron, nos vamos a quedar con Netcars. Otro día te invitamos y hablamos de esta otra línea de trabajo. Os traigo unas botellas en la próxima. Gracias por estar aquí con nosotros. 0-0, vino 0-0. Y unos coches, unas botellas y unas coches. Si vas a traer un vino 0-0, no lo traigas. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por la gran labor que realizáis, y nosotros nos vamos a ir rápidamente a una pausa publicitaria y a la vuelta empezamos a analizar la actualidad política de nuestro país.
Minutos para las 12:30 del mediodía. Ahora sí nos vamos a adentrar en ese correo electrónico que enviaba Garriga a Ortega Smith, que ha publicado esta mañana el diario El Español en exclusiva y en el que, bueno, titulaba así bajo ese intercambio de correos en el que Ortega Smith pedía la cabeza de Iván y Rocío y ellos les trataban de psiquiatra. Además, en esa carta, como hemos podido escuchar hace unos minutos que nos leía íntegramente Julio Ariza, se pueden leer ciertas frases como no puedo dejar de dirigirme a ti de nuevo por afear con toda claridad tu conducta reiterada, cuestionar públicamente la estrategia del partido y erosionar su autoridad orgánica fue tipificado como falta grave. También en esa carta se puede leer: resulta especialmente revelador observar cómo tu estrategia de comunicación encaja con precisión en la narrativa interesada que intenta imponer Génova. También llama la atención esa cruce de acusaciones en el que dice que te recuerdo que llegaste a hacer un informe durísimo contra Rocío Monasterio e Iván Espinosa para pedir su cabeza que te negó nuestro presidente, al igual que resulta curioso leer ahora lo que decían ellos de ti hace no tanto tiempo cuando exigían que se te sometiese a tratamiento psiquiátrico por tu trato agresivo y violento con las mujeres. Como decíamos, un correo electrónico que nos ha leído hace unos minutos Julio Ariza de manera íntegra y que, bueno, deja varios titulares y un cruce de acusaciones entre ambos que deja a Ortega Smith, no sé si en muy buen lugar después de conocer todo este contenido. Bueno, a ver, el español en general somos individualistas, no somos muy de equipo en general. Y el español es orgulloso. Y eso pues son virtudes o condiciones que tienen pros y contras. Entonces, si yo, por ejemplo, soy individualista y jugar en equipo me cuesta. Y yo por eso no soy de ningún partido político, porque tengo mi propio criterio y puedo defender ideas, estén en el partido que estén. Es decir, porque es que hay ideas de otros partidos, incluso muy lejanos a Vox, que yo defiendo también, porque tengo mi propio criterio. Reflexiono sobre las cosas y decido, no porque sean de un partido político o de otro. Eso me hace que no soy apto para figurar, estar bajo la disciplina de un partido político ni de una organización política. Pero quien acepta eso, entrar en la disciplina de una organización política, tiene que saber dónde está. Si tú eres un buen pianista y quieres tocar solo, pues haces de solista y haces tus conciertos. Pero si tú quieres, siendo un buen pianista, estar en una orquesta, o un buen violinista, o un chelista, pues tienes que esperar a que te diga el director cuándo tocas. Porque si no, no solamente, bueno, es que no la vas a pifiar, es que vas a destrozar el trabajo de todos tus compañeros. Bueno, pues yo creo que eso es lo que un poco esta gente debería entender. Es decir, esta gente muchas veces cree que está donde está, o que es portavoz de no sé qué, o que es presidente de no sé qué, por sus propios méritos. Y eso en las organizaciones políticas no es así. No es así. Fijaros quiénes han llegado arriba del todo en el Partido Socialista. Pues ahí está Koldo, y está Ábalos, y estaba Leire Pajín, y estaba Viviana Ido, y estaba tal. Bueno, pues son organizaciones donde puede haber de todo. Pero evidentemente no pueden funcionar si no hay una disciplina interna, si no hay una lealtad y si no hay compañerismo. Eso es lo que yo creo. No, Luis. Yo confieso que todo esto de este tipo de noticias me aburren mucho porque no van a ningún lado. Vamos a ver, aquí en este país pues estamos muy acostumbrados, aprovechando el individualismo de la gente y también aprovechando el que hay gente que se dedica a brujulear por interés o por encargo de alguien, estamos acostumbrados a que desde las cloaquillas del Estado se revienten los partidos cuando alguien toca el pito. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con UPyD. La verdad es que con UPyD fue una campaña, pero milimetrada, preciosa, desde el punto de vista estrictamente profesional, donde reventaron a UPyD mediante una carta de Sosa Wagner, otra carta donde Irene Lozano insultaba a Sosa Wagner por haberse quejado de la falta de democracia interna, y automáticamente todos los medios de opinión sincronizada salieron a decir: es que Rosa Díez es una estalinista, no hay democracia interna, hay que ver, fíjate cómo ha insultado Irene Lozano a Sosa Wagner.
luego al final resulta que Irene Lozano termina siendo la que escribe los libros de Pedro Sánchez. Vamos, o sea, fue una campaña premeditada, perfectamente hecha para reventar UPyD. ¿El problema que tenía UPyD? Pues que era un partido que había crecido muy rápidamente, era un partido con gente muy distinta, es decir, gente que provenía de la derecha patriótica y que veía en UPyD la última esperanza, gente que provenía de la izquierda nacional y que estaba defraudada con el PSOE. Era todo un batiburrillo y claro, no había una conexión interna y sobre todo se habían dejado infiltrar por todo el mundo, con lo cual alguien tocó el pito y el partido hizo ¡boom! Y los que tocaron el pito se piensan que Vox es lo mismo y que pueden reventar Vox como reventaron UPyD, como reventaron Ciudadanos y como reventaron Podemos. No han entendido nada. Vox no es eso, Vox no es un partido donde hay 200 corrientes, cada uno de su padre y de su madre. Vox no es un partido donde la gente vaya a medrar y hemos tenido una demostración muy clara cuando el tema de la salida de los gobiernos autonómicos. Todo el mundo dijo, Dios mío, qué decisión de Abascal, error, ahora morirá el partido. Pues todo el mundo en el partido, salvo 3 gatos, acataron disciplinadamente aquello que a muchos les dolió y no lo entendían. Y hemos visto, por ejemplo, cómo en la campaña de Aragón intentaron hacer daño a Vox con unos audios donde se escuchaba a los de Vox Aragón quejarse. ¿Pero este Abascal qué hace? ¿Por qué nos dice que abandonemos el gobierno? Bueno, pues a pesar de que les sentaba mal, a pesar de que ellos, hombre, querían haber seguido ahí por disciplina y por lealtad al partido y porque todos comparten un mismo objetivo, se tragaron su opinión, salieron del gobierno de Aragón como se salió de todos y se demostró que la decisión de Abascal era la estrategia correcta. Desde entonces Vox ha hecho ¡bum!, para arriba. Es decir, Vox es un partido formado por muchísima gente muy unida ideológicamente, por muchísima gente muy leal y por muchísima gente dispuesta a sacrificarse por su país, que es lo único que le importa. Y todas estas chorradas de los ex de Vox y el no sé qué, no va a ningún lado, pero a ningún lado. Entonces yo diría a la gente de Vox, tranquilos, o sea, es que ni os molestéis en contestarles en las redes. Si la única relevancia que tiene determinada gente es porque les contesta mucha gente de Vox indignada, pero si a nadie le importa lo que digan los ex de Vox, o sea, es una tontería. No van a poder reventar el partido como reventaron UPyD, Podemos o Ciudadanos, porque para empezar Vox no es un partido artificial. Vox ha crecido a pesar de los medios de comunicación. Por tanto, los medios de comunicación no le pueden reventar porque no han hecho nada para hacerle subir a UPyD, a Ciudadanos, a Podemos. Se les aupó con una cobertura mediática brutal y en cuanto esos mismos medios recibieron la orden de reventar esos partidos, los reventaron. Con Vox no pueden. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Pues a ninguna parte. Vamos, yo es que ni pierdo el tiempo comentándolo. Pues no vamos a perder más tiempo nosotros tampoco comentando ello y vamos a hablar de Adamuz, porque hoy The Objective saca en exclusiva un informe que deja también en entredicho de nuevo la actuación que se está llevando a cabo con todo lo relacionado con este trágico accidente. La empresa soldadora de Adamuz modificó el parte del carril roto 11 días después del siniestro. El inspector de soldaduras detectó un error que pondría en duda si se usó el kit correcto en la vía del accidente. La empresa que supervisó la soldadura del carril roto en Adamuz emitió el pasado 29 de enero un documento de 2 páginas en el que modificaba sustancialmente el parte de esa actuación. De nuevo, en entredicho todo lo que tiene que ver con este trágico suceso del 18 de enero en el que murieron, en el que perdieron la vida 46 personas. Hablábamos hace unos días de esa modificación en el propio informe ficha técnica, hablábamos de que desde Adif habían sustraído piezas claves en la investigación sin ningún tipo de permiso por parte del juez. Hoy les contamos a través de esta exclusiva de The Objective que la empresa soldadora habría modificado ese parte del carril roto 11 días después del siniestro. Todo lo que tiene que ver con Adamuz empieza a ser sospechoso. Ya lo era prácticamente desde los inicios. Yo creo que lo primero que tendríamos que lanzar desde aquí es un mensaje de solidaridad a todas las familias, que ya no solamente lo empezaron a pasar mal a partir de aquella media tarde del 18 de enero, cuando fue el trágico accidente, sino que desde casi inicialmente han visto cómo todo el mundo les mentía, prácticamente. Entonces, bueno, vimos enseguida unas actuaciones del gobierno que ya dejaban mucho que entrever y que ahora efectivamente se está confirmando. Ayer creo que no han pasado ni 24 horas de cuando decían que el trozo de vía se había roto 22 horas antes, ¿no?, de
de que pasara el tren, pues ahí lo tenéis. Cuando se sustrajo, como tú bien decías en el inicio, cuando se sustrajo material de la propia vía al margen de la investigación judicial, ahora parte de Adif, bueno, yo sigo diciendo lo mismo que he dicho desde el primer día. Creo que es uno de los accidentes más graves que hemos tenido en este país. Creo que es de las menos respuestas que se han dado y yo sí que pido la dimisión del ministro Óscar Puente y, por supuesto, el cumplimiento de las responsabilidades de todo que influya en este tipo de casos, porque creo que no se ha gestionado bien desde el primer momento. Ya saben que mañana a partir de las 6 de la tarde está convocada esta manifestación por parte de las víctimas, de los familiares de las víctimas de Adamuz, para pedir responsabilidades y sobre todo explicaciones, porque han pasado 2 meses y apenas tienen información real sobre qué ocurrió y qué provocó ese accidente. José Ramón. ¿Qué quieres que añada? Esto es absolutamente indecente. Es decir, un país que el año pasado habrá llegado a los 785.000 millones de gasto público, y que no tenga, es decir, que haya llegado a pasar esto por falta de mantenimiento, por falta del cumplimiento de la normativa, por falta de las inspecciones, por falta absolutamente todo, y encima que todos los responsables, empezando por el ministro actual, estén ahí, todavía cobrando de los impuestos de los españoles, me parece indecente, simplemente indecente, es intolerable, es que es insoportable ver la indecencia a la que estamos sometidos. Y lo que es peor, si me lo permites, que por falta de mantenimiento, como tú decías, y ahora desde su posición a la cabeza, ¿no?, del Ministerio de Transportes, más allá de arreglar los problemas que existen en todas las vías ferroviarias de España, lo único que hace ahora es prometer, en el caso del sur de Madrid, 1.300 millones de euros para arreglar la línea C5, que usan millones de usuarios. Está deficitaria en casi todas sus paradas por falta de accesibilidad, por ladrillos desgastados, por muros que están a punto de vencerse, y sale sin ningún tipo de problemas, con esa indicencia de la que hablaba José Ramón, sale diciendo que lo va a arreglar todo con un dinero que no está presupuestado en ningún sitio. Es que no paran, por lo tanto lo que te digo que es que siguen hacia adelante, ¿no?, con ese tipo de actuaciones, pues en cierto modo riéndose de toda la gente y en este caso particularmente de todos los vecinos del sur de Madrid, en especial los que utilizamos la línea de cercanías C5. Por lo tanto, la indicencia es manifiesta en todo lo que hace este señor. Luis. Tenemos en estos momentos, si hablamos de Adamuz, una serie de informes que están saliendo que indican que el problema pudo estar en una soldadura, ¿no? Vale. Yo sigo pidiendo prudencia en el sentido de que estamos en fases preliminares de la investigación, todavía no se ha nombrado, que yo sepa, a los peritos oficiales del juzgado. Estamos hablando de informes salidos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que depende del Gobierno, por tanto es una comisión que quizá, como posibilidad, pudiera estar sesgada. No descartemos que pueda haber otras razones del accidente, pero si nos centramos en lo que sabemos hasta el momento, tenemos que había una soldadura que estaba mal, tenemos una soldadura que los partes se modificaron después del accidente. Tenemos una soldadura que posiblemente llevaba rota muchas horas. Tenemos una vía férrea por donde pasaron muchísimos trenes antes del accidentado en Adamuz. Estamos hablando de que hubo gente que no verificó el estado de esa soldadura después de haberse hecho la soldadura. ¿Cuánta gente hay aquí responsable de que hayan muerto tantas personas en Adamuz? No hablamos solo del ministro Puente como máximo responsable, hablamos de toda una cadena de mando que llega hasta la empresa subcontrata de la subcontrata de la subcontrata que hizo la soldadura en el carril. ¿Cómo es posible que todavía no se haya tomado ninguna medida contra esta gente? Luis, pero sí que es verdad que tienes razón en todo lo que está diciendo en ese caso, pero es verdad que todos esos responsables no salieron a dar explicaciones. Quien salió fue el ministro, y sí que es verdad que explicó que había unos estudios por láser. ¿Os acordáis de aquellas declaraciones del principio? Que se habían hecho unos estudios de ultrasonido, de no sé cuántas cosas, y claro, ahora parece ser que todo eso no funcionó.
Y él lo puso en su boca. Es cierto que hay una serie de responsables que tienen más responsabilidades, pero como último responsable y como responsable político, yo creo que sí que es verdad que esto él además lo encabezó desde primera hora, no sé si recordáis los primeros momentos del accidente. Entonces, bueno, pues es lo que tiene la responsabilidad política, alguien tiene que asumirla. Sí, pero añade eso, es decir, ministro, a la puta calle. El presidente Adif, a la puta calle. Director general de infraestructuras de Adif, a la puta calle. Secretario de Estado de Conservación, a la puta calle. Es decir, aquí tiene que estar, con perdón por la palabra, en la calle al menos 25 tíos que han sido responsables directos. Eso es lo que es indecente. Porque además, y quiero recordarlo, es decir, cuando entra el señor Puente al ministerio, el gasto que estaba realizando, el total del gasto eran 14.000 millones de la ministra anterior, él, el año pasado, hasta el 30 de noviembre, había dedicado a todo el ministerio 9.000 millones de euros. Es indecente que el ministerio, que tiene que mantener las infraestructuras viarias, ferroviarias, le haya dedicado 5.000 millones de euros menos. ¿Y sabes por qué? Muy sencillo, porque es un puñetero pelota de mierda, un pelota de mierda, pues, y se ha dejado quitar 5.000 millones de euros de su presupuesto, porque no te olvides, 23 eran presupuestos aprobados. Él nace en el 24 con 14.000 millones de euros. ¿Cómo es posible que en el 24, teniendo 14.000 millones, solo se haya dedicado 9.000 millones de euros? Muy sencillo, porque le han ido limpiando el dinero para darlo para otras cosas. Y eso solo se hace porque es un pelota de mierda. A ver, y si alguien tiene valor para llevarme la contraria, que me lo explique. ¿Cómo es posible que incrementando el gasto público 100.000 millones, él haya perdido 4.000 millones, casi 5.000 millones? Lo repito, pelota de mierda. ¿Ha quedado claro? Bueno, pues a ver si ha quedado suficientemente claro para que lo echen de una pajolera vez. Ayer contábamos además que la inversión en esta red ferroviaria, en la red ferroviaria española, era mucho menor hoy en día, en el 2026, cuando es sin duda uno de los medios de transporte más elegido por los españoles para viajar, que en el año 2000. Bien es cierto que en el año 2000 se necesitaba una gran inversión porque todo empezaba a funcionar, pero lo cierto es que todo eso que se puso, 26 años después, necesita al menos un mantenimiento. Vamos con otra exclusiva que publica Voz Populi, que tiene que ver con Bruselas, porque Bruselas analizará entre abril, mayo y junio la red ferroviaria de nuestro país tras ese accidente de Adamuz. Un escrutinio que llega en el peor momento, con el sistema bajo presión tras incidentes como el de Adamuz y una creciente sensación de deterioro en líneas claves. También les contábamos esta misma semana que, por ejemplo, esa línea que une Madrid y Málaga no va a estar abierta todavía para Semana Santa, con todas las pérdidas económicas que ello supone. Y también ayer, por ejemplo, les contábamos un nuevo caos en las estaciones madrileñas de Chamartín y Atocha por ese fallo de señalización que provocó importantes retrasos durante toda la mañana en la alta velocidad de nuestro país. Sin duda, el tema ferroviario, un tema que nos preocupa y mucho a todos los españoles. Seguiremos contándoles, seguiremos informándoles sobre todos los avances. Ya saben, mañana estaremos muy pendientes de esa manifestación a partir de las 6 de la tarde de todos los familiares de las víctimas de Adamuz en Huelva. Cambiamos de tema y ponemos el foco en un nombre propio, en el de María Jesús Montero, porque ya saben, después de las elecciones de Extremadura, de Castilla y León y las de Aragón, la vista la tenemos puesta en Andalucía de cara a la próxima primavera. Esta primavera, María Jesús Montero será una de las candidatas, será la candidata del Partido Socialista, lo que le hace incompatible seguir siendo vicepresidenta, seguir siendo ministra en el Gobierno de España. Sobre la mesa, varios nombres, varios sustitutos que Marien Vallejo nos los va a intentar resumir. ¿Qué tal? Muy buenos días, cuéntanos. Muy buenas tardes, Natalia. Pues sí, Andalucía es la siguiente comunidad autónoma que va a celebrar elecciones. Lo va a hacer entre finales de mayo y finales del mes de junio. Pero los partidos, pues poco a poco ya van calentando motores para esta nueva cita electoral. Los que más se tienen que preparar es sin duda los socialistas, no solo por los malos resultados en las anteriores elecciones, sino porque son unos comicios que afectan directamente al Gobierno. Como ya saben, María Jesús Montero es la candidata del PSOE a presidir la Junta de Andalucía y ya se han abierto las quinielas sobre quién le va a sustituir al frente del Ministerio de Hacienda.
Sobre la mesa, dos nombres: Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, o Elma Saiz, actual portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión. Un hombre que puede sorprender, pero que podría tener también cierta lógica, porque fue consejera de Economía en Navarra, cargo que desempeñó entre 2019 y 2023 bajo el mandato de María Chivite. Además de esto, hay otra posibilidad, aunque un poquito menos probable, que es que Cuerpo podría pasar a ser un nuevo superministro al frente de un gran ministerio entre Economía y Hacienda. Entonces, todo eso está siendo estudiado por Pedro Sánchez, que prevé llevar a cabo esta remodelación en las próximas semanas. Gracias, Mariem. Bueno, una remodelación que dos nombres sobre todo encima de la mesa, el de Carlos Cuerpo y Elma Saiz, aunque ya saben, podría optar por otro nombre. Luis. Lo de Carlos Cuerpo es algo que me llama bastante la atención desde hace mucho tiempo, porque Carlos Cuerpo está ahí sobrevolando, parece como aseado, ¿verdad? Parece, en fin, no sé, homologable, parece occidental. Vamos, sucesor incluso en algunos sitios. Ahí voy. Parece el típico tío que si resulta que nos plantamos en 2027 con Sánchez habiendo llevado esto a una situación límite, pues en el último momento Sánchez te puede decir: pues no me voy a presentar a la reelección, y el PSOE ponerte a Carlos Cuerpo. Y entonces resulta que nos encontramos con que hay un Partido Popular que se ha pasado 256 años hablando de lo malo que es el sanchismo, pero que el socialismo es aceptable y hay un PSOE bueno y se podría pactar con él. ¿Qué argumento le queda en campaña al Partido Socialista si le ponen a un Cuerpo? Es decir, a alguien presentable, aseadito, encorbatado, con la barbita bien perfilada y tal. Entonces ya no pueden decir, anda, es el sanchismo, ya sería el PSOE bueno. Con lo cual son capaces en el PP de perder las siguientes elecciones si les ponen a otro por haberse empeñado en diferenciar entre sanchismo y PSOE y socialismo, ¿no? Estás un poco tezanos, oye. Estás un poco tezanos ahí. Se lo he servido. Hombre, ahí a mi Carlos amigo. Cuerpo, si le hacen superministro, siempre será un superministro de Sánchez, entonces eso le va a perseguir, yo creo, como lastre, ¿no? el tiempo de su vida política que le reste, por lo tanto, creo que se les monta el argumento. Y entonces pasaría el PP de decir no al sanchismo a decir no al cuerpismo. No al socialismo en general, que es lo que llevamos diciendo muchísimo tiempo. Sí, a mí me gustaría simplemente exponer una cosa. Carlos Cuerpo llegó como un gran técnico comercial del Estado, un tío muy preparado, es decir, un magnífico inglés, es decir, venía de ser secretario de Estado de llevar el Tesoro Público, el responsable técnico de la compra de deuda. Pero desde que ha llegado a ser ministro, yo quiero meter en el medio una serie de cosas que creo que son muy importantes. Ha sido abducido completamente por Pedro Sánchez. Para empezar, ha nombrado, y ha creado dentro del Instituto Nacional de Estadística una dirección general ex profeso para la contabilidad nacional, nombrando a un íntimo amigo suyo. Esto lo que quiere decir es que desde hace 6 meses al frente de la Dirección General de Contabilidad Nacional hay un tío que depende de la presidenta del INE, que ha hecho todo lo que haya tenido que hacer a las órdenes de Calviño y posteriormente de Cuerpo para modificar el Producto Interior Bruto, pero es que ahora acaba de colocar al frente a un tío que va a reportar directamente a él la contabilidad nacional, que es el Producto Interior Bruto, el cálculo del Producto Interior Bruto. Y sabemos por Calviño que el INE ha tragado con el cálculo del Producto Interior Bruto. Oye, prepárame un 3,5. Y Elena Manzanera ha calculado un 3,5, que luego, cuando bajabas hacia el detalle inferior, no cuadraba. Ahora han metido un tío para que cuadre, o sea, un especialista para que cuadre en todos los niveles. No cuadrará porque es imposible cuando tú le metes, es decir, al cálculo oficial, es decir, las mejoras necesarias para que salgan los números que Moncloa quiere, pues evidentemente, es decir, siempre se le encuentran falsos positivos. Pero lo que no cabe ninguna duda es que Carlos Cuerpo está manipulando el Producto Interior Bruto
en favor de la Moncloa y del discurso de la Moncloa. Y esto lo tengo demostrado en varias, de diferentes formas y en varios temas. Lo que pasa es que, bueno, Eurostat se tapa los ojos y luego llega un tonto como Valdis Dombrovskis que dice que no, hombre, que no, que es que sigue la metodología. Con perdón, falso. O sea, el Instituto Nacional de Estadística ha cocinado el Producto Interior Bruto y lo ha hecho desde que está Carlos Cuerpo todavía más, a sabiendas de que necesitaba dar unos resultados el presidente del gobierno que le justificasen que algo funcionaba. O sea, pero todos sabemos, y creo que todos lo sabéis, es decir, que el paro no son 2.400.000, no, el paro son casi 4.200.000, entre 3.800.000 y 4.200.000. Oiga, perdóneme usted, si el Producto Interior Bruto creciese como realmente dicen que crece, el paro podría haber estado en 2.400.000. Pero es que el paro es el mayor indicador de la falsedad del Producto Interior Bruto. Y eso es una falsedad de Carlos Cuerpo. Sí, sin entrar en todo eso, para estar en el gobierno de Sánchez hay que ser de una pasta especial. Claro, por eso sí. Para mí claro, está descalificado todo el gobierno. Todo, o sea, una Margarita Robles que antaño algunos decían que esta era la esperanza blanca del socialismo bueno. Por eso quiero dejar bien claro que Carlos Cuerpo es sanchista hasta la médula, es decir, que luego le pongan ahí y le quieran homologar, a mí, este tío no es homologable, modificado la contabilidad nacional para darle unos resultados al presidente del gobierno. Yo solo advierto... Lo he demostrado en cerca de 8 artículos, diferentes, en el diario El Debate, y por eso soy el economista, somos dos economistas que se ha publicado una nota de prensa por parte del Instituto Nacional de Estadística atacándonos. Eso nunca había pasado en la historia del INE. Yo soy uno de ellos. Igual me siento orgulloso de recibir las bofetadas que estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque estoy demostrando de que se están modificando los resultados económicos de este país. Y Carlos Cuerpo tiene toda la culpa. Y por lo tanto, con todo derecho, lo siento mucho, es un golfo, como el resto de ministros golfos que hay en el gobierno. De lo que ha dicho don José Ramón hay una cosa particularmente importante. Eurostat ni está ni se le espera. Lo digo por todos los que durante tantos años nos han estado vendiendo falsas esperanzas. No, hombre, a Sánchez le van a parar en Europa a los pies. Es Euronostat. Euronostat. Vale. Sí. Oye, perdóname, yo me he equivocado mucho tiempo pensando que Eurostat en un momento haría algo. Porque con la realidad de que tuvimos, el problema que tuvimos en Grecia, es decir, que el tema fue muy serio, fue la falsificación de las estadísticas por parte de los griegos, es que ahora ya sabemos que las estadísticas están falsificadas. ¿Cómo puede ser que creciendo un 2,8% según el gobierno del Producto Interior Bruto en el 2025, la tasa de riesgo y exclusión social que calcula Eurostat pero ahí ya tiene un poquito más de cuidado el INE, solo haya caído un 0,1%. Hemos pasado del 25,8% de riesgo de exclusión social al 25,7%, con el PIB disparado, el paro reduciéndose espectacularmente. Es que todo es falso, todo absolutamente es falso. Es decir, las estadísticas demuestran, ni más ni menos, que es que en el mes de enero, el 31 de diciembre, en todas las Islas Baleares se pagaron al 180% de los parados el paro. Pero en el mes de diciembre al 292% y en el mes de enero al 333%. Estadísticas sacadas por el Servicio Público de Empleo Estatal. Solo hay un economista que esto les lee la cartilla, soy yo. Solo por precisar lo que usted está diciendo, porque habrá a lo mejor algún oyente o espectador que no lo entienda. En Baleares cobran el paro 3 veces más personas que los parados que oficialmente hay. Efectivamente, don Luis, efectivamente, eso es. Y en todo el año 2025 les pagaron al 200%, 2 veces más de los parados, de media. Y en diciembre al 292%.
Entonces, sabiendo que todas las estadísticas son falsas, pues lo que vemos es que Europa no mueve un dedo. No han movido un dedo en la justicia, no han movido un dedo con Cataluña, no han movido un dedo con el hecho de que Sánchez haga lo que le dé la gana con las cuentas. Y sin embargo, como a Víctor Orbán en Hungría se le ocurra decir, pues a mí no me da la gana que se celebre una marcha del orgullo gay con gente en pelotas por la calle, entonces hay que cargarse al gobierno de Víctor Orbán. Estamos ante una Unión Europea que tiene una clara ideología. Sánchez es un señor que es el perfecto mayordomo para llevar esa ideología en España y por tanto le aguantarán todo. Que se pase la Constitución por el forro, que falsifique las cuentas, que no presente presupuestos generales del Estado. Que no presente presupuestos generales del Estado. Sí, pero eso sí, se gaste el Estado español sin presupuestos generales 100.000 millones más de euros en el 24 entre el 24 y el 25. ¡Hombre! Vamos a ver. Es decir, es que lo que no quieres, no tiene interés en que haya presupuestos generales, porque así puede gastarse lo que le da la gana, porque se la autoaprueba en Consejo de Ministros. No tiene que ir a por el método de temas especiales, es decir, no, es que esto es un tema especial, no pasa por decir, el Congreso de los Diputados y por el Senado, y se ha aprobado a sí mismo entre el 2023 y el 2025 más de 100.000 millones de euros, con dos narices. Sobre los presupuestos generales del Estado vamos a hablar, pero sacaba el nombre de Margarita Robles Luis del Pino, pues bien, porque también es otro ministro que tenemos que tener en cuenta, porque el Gobierno la silencia de esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno desde el 2023. Hace prácticamente 3 años que Margarita Robles no acude, no es la portavoz, no habla dentro de esa rueda de prensa del Consejo de Ministros. El Gobierno evita exponer a la ministra de Defensa y reparte sus funciones entre otros portavoces como Álvarez o el propio Sánchez. La última vez que pudimos ver a Margarita Robles en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros fue el pasado 14 de marzo del 2023, cuando explicó el plan de formación militar de la princesa Leonor. Desde entonces, y eso que ha habido bastante polémicas, ha habido bastantes temas de actualidad relacionados directamente con su ministerio, Margarita Robles no se ha sentado en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Nos vamos a ir ahora sí a una nueva pausa publicitaria, pero antes, si crees que El Quijote es solo un libro antiguo, te vas a sorprender. En Locos por el Quijote comentaremos sus capítulos más apasionantes, su humor, su ironía y por qué esta obra marca el nacimiento de la novela moderna. Todos los miércoles desde el 15 de abril hasta el 20 de mayo a las 7:30, puede ser a través de online o de manera presencial. Inscríbete en el 91 616 2464 o envía un mail al clubdeamigos@clubdeamigos.org. Una lectura que sigue más viva que nunca. 1 del mediodía pasada, seguimos aquí en directo en Dando Caña y ahora sí vamos a debatir sobre esos presupuestos generales del Estado, sobre esos no presupuestos generales del Estado, porque ya saben, llevamos desde el 2023 prorrogando esas cuentas públicas. Ayer el propio presidente del Gobierno aseguraba que con todo el lío, con todo el jaleo de geopolítica que nos está acechando, pues que no se podía desviar la atención y había que poner todos los esfuerzos en esa guerra. Escuchen. Sobre los presupuestos, otro tanto de lo mismo. Mire, estamos ahora mismo gestionando, yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar. Y creo que es importante que los ciudadanos españoles sean conscientes de la gravedad que vive el mundo, que sufre Europa y, en consecuencia, las consecuencias que estamos viviendo en términos no solamente de muertes de personas civiles, no solamente en términos de desplazamiento de millones de personas en Oriente Medio, y también del impacto socioeconómico que va a tener sobre nuestros hogares. Y la ministra competente de esta cartera de sacar adelante estos presupuestos generales del Estado, al menos de presentarlos, María Jesús Montero, ayer mismo en el Congreso de los Diputados aseguraba que en este primer trimestre del año, ya saben, apenas quedan 10 días, tampoco se presentará. Ella misma habría anunciado que serían en estos primeros meses del año cuando se presentara ese borrador, cuando se presentarán estos presupuestos del Gobierno, pero ayer dijo que el tiempo de nuevo se les echa encima. La prórroga presupuestaria es plenamente constitucional y así lo establecen las leyes que rigen en nuestro país. Y seguimos trabajando para traer unos presupuestos durante este año. Y hoy ha querido echar marcha atrás y asegura que en este año sí que se llegarán a presentar esos presupuestos generales del Estado.
Tendremos presupuesto, Pepa. Yo, claro, confío plenamente en que para la fecha que usted me comenta tendremos vigente unos nuevos presupuestos. Tenemos tiempo para poder hacerlo y, claro, no contemplo que podamos estar en el año 27 sin presupuesto. Eso no lo contemplo. Roberto dice que tienen tiempo para presentar sus presupuestos generales del Estado. No sé si del 24, del 25, del 26 o ya del 27. A mí no me gustaría ser muy cruel. Es un programa de humor. Pero es que yo creo que es que qué desahogo. O sea, qué desahogo. Además, las formas de decirlo, cómo lo dice. O sea, nos han engañado, bueno, nos llevan engañando o intentando engañar a algunos muchísimo tiempo. O sea, hablaba de la constitucionalidad. Bueno, también hay otro artículo de la Constitución que debe ser que se ha quedado como a mitad de ella, el artículo 134, que dice que antes de septiembre hay que presentar los presupuestos. Pues ahí ya tuvimos la primera promesa que no llegó. Estamos en el año 26, estamos hablando del año 23, 24. Tiempo hábil. Claro, me refiero, que luego se complica la cosa y llegan cosas que efectivamente te pueden ocupar tu tiempo en la presidencia, pero claro, tanto tiempo es que no tienen excusa de ningún tipo. Y luego es un poco lo que te digo, ¿no? Yo incluso lo veo como una falta de respeto que la ministra se dirija a los españoles de esa manera. O sea, nos has mentido en septiembre, nos has mentido a finales de año, nos has mentido en el primer trimestre, ahora maquilláis las palabras y ya es dentro de este año, ahora resulta que no termina la legislatura sin presupuestos. Todo es mentira. Todo es mentira, todo está construido en ese castillo de naipes que se han hecho. Ese castillo se cae permanentemente, a ellos les da igual, mira hacia adelante con una sonrisa y te dicen, claro, hombre, ¿cómo no va a haber presupuestos? Pues como no sabía hasta el momento, de la misma manera, o sea, de la misma manera exactamente. Entonces, cuanto menos ya te digo que me parece una falta de respeto a todos los españoles y una ministra con mucho desahogo, como dicen por su tierra. Poco le queda de ministra ya. Luis, ¿qué te parece esto de los presupuestos no presupuestos? Que lo de no presentar presupuestos es, dentro de las cosas que ha hecho Sánchez, pues no sé, en fin, peccata minuta, ¿no? Es como lo de menos, es como lo de menos. O sea, estamos hablando de 40 y pico muertos españoles en accidentes de tren, 230 en La Dana, estamos hablando de al menos 15 muertos por el apagón, estamos hablando de fue uno de los gobiernos que peor gestionó la pandemia y 150.000 muertos. Que no presenta presupuestos, en fin, no sé. Una más. ¿Qué será lo siguiente? Que se meta el dedo en la nariz. O sea, no sé, es que me parece completamente ridículo. Se ríe de los españoles y hace muy bien porque dejamos que se ría de nosotros, ¿no? Hombre, Luis, hay una cosa que es clave. Es clave. Es decir, sin presupuestos también deberían de congelar los gastos y los impuestos. O sea, si no hay presupuestos, usted no puede gastarse más, ni tampoco ingresar más. Así que, es decir, como usted se ha gastado más y ha ingresado más, devuélvanos todo, de momento, devuélvanos todo el dinero que usted se ha llevado de todos los bolsillos de los españoles, es decir, de forma también, es decir, de forma no legal. Oiga, los presupuestos son un plan de ingresos y de gastos. Y usted me dice que me voy a gastar tanto y por lo tanto para esto necesito ingresar tanto. Como no me lo ha presentado, pues mantenga usted los del 23 sin tocar absolutamente nada, porque para eso los ha renovado. Es decir, eso es lo que significa presupuestos generales renovados. Es voy a ingresar lo mismo y me voy a gastar lo mismo. Y por lo tanto, como me voy a gastar lo mismo, es decir, y usted ha ingresado mucho más, pues devuélvame todo el dinero que me ha cobrado de más. Y además, no se puede usted gastar más. Es decir, y si usted necesita gastarse más, se va al Congreso de los Diputados y dice, mire, para poder financiar la sanidad, pongo un ejemplo, necesitan las comunidades autónomas 12.000 millones de euros más. Hay que ingresar 12.000 millones para transferírselos a las comunidades. No el 55%, no. Para hacer un tema especial para que podamos pagar toda la sanidad pública. Y para la educación necesito 8.000 millones más. Y entonces tengo que ingresar 20.000 millones más. Y entonces para eso pues tengo que ingresarlos, se los tengo que cobrar del IRPF, del IVA y tal. Entonces, es que el gran problema es que cuando tú renuevas unos presupuestos generales, los renuevas, no tienes derecho a gastarte más. Y si tienes que hacer gastos, porque hay gastos extraordinarios, de acuerdo que existe una ley que le permite, es decir, por Consejo de Ministros, gastos extraordinarios. Ahora, gastos extraordinarios no son todas las semanas en todos los Consejos de Ministros, es decir, esta semana 2 millones más para el CIS de Tezanos.
¿Qué significa extraordinario? Pues como dicen en Alicia en el País de las Maravillas, lo que importa no es lo que significan las palabras, lo que importa es saber quién manda. Sí, extraordinario es lo que Sánchez diga que es extraordinario. No, extraordinario es aquello que dentro del fondo de contingencia, tú tienes en los presupuestos generales un fondo de contingencia, es decir, que para cubrir... Eso es lo legal, tú estás hablando de lo extraordinario legal. Sí, claro. Yo siempre hablo de la legalidad. Claro, yo siempre hablo de la legalidad. Si ellos son ilegales, es con lo que hay que darles. ¿Vale? Es que lo son. Es que todo lo que han hecho es ilegal. Es que el problema es que se han gastado 100.000 millones ilegalmente y han ingresado... Pero entonces tenemos un problema en nuestras propias leyes y en nuestra Constitución. Claro que tenemos un problema muy serio. No tenemos previsto ningún mecanismo para evitar el autoritarismo, incluso que exista un tirano que haga lo que salga de las narices directamente. El tema de los presupuestos lo llevamos diciendo aquí no sé cuántos años. Es decir, hay que romper el tablero, es decir, hay que ir a un presupuesto base cero. Es decir, lo que se está haciendo con el dinero público probablemente es lo más grave que se está haciendo en el Estado español desde hace años. Pero además, ahora tenemos una gran suerte. No tenemos presupuestos en el 24, ni en el 25, ni en el 26, ni en el 27. Tendremos que hacerlos en el 28, porque este va a aguantar hasta el último minuto. Y este va a convocar elecciones para septiembre del 27, con lo cual tendremos un nuevo gobierno constituyéndose en enero del 28. Mientras se elabora, prepara y hace los presupuestos, tiene que seguir con los del 23. Perfecto. Que 5 años sin presupuestos. ¿Sobre qué me voy a basar los nuevos presupuestos? Pues hagámoslos de su presupuesto base cero, don Julio Ariza. Esa es la que debe de ser la reacción que tienen que tomar tanto el Partido Popular y Vox. Es decir, no, 5 años sin presupuestos. Como no tengo presupuesto, lo único que tengo es gasto. Partida por partida. Partida por partida, partida por partida. Y dentro de las partidas, partida por partida. Efectivamente. Mucho listas, y estamos a un presupuesto... Mucho listas eso. No, pero eso es la única, es la única solución. Y entonces tendremos una cosa que es muy interesante, es decir, podremos planificar el presupuesto también de ingresos desde el punto de base cero, es decir, deflactar todas las bases del IRPF con toda la inflación que hemos tenido y que vamos a tener con esta guerrita que no sé, que está ahí montada, es decir, con toda la inflación que vamos a tener, y empezamos a bajar los impuestos de sociedades, los impuestos de IVA, los IVAs, los IRPF, las cotizaciones sociales, etcétera. Bueno, pero eso es mejor que no hagan ya nada, que ya lo dejen como está, que ya no metan más la mano en ningún sitio. No, pero lo que digo es para el nuevo, para la que venga. Si estos no pueden hacer nada. Que lo dejen ya. Que si no pueden hacer nada, si todo es una baladronada, es una mentira. José Ramón, de forma patente, lo que decía Luis, es que ¿quién manda? Porque aquí el que manda hace lo que quiere. Es decir, no hay reglas. Pero, no hay reglas. Sí hay reglas, lo que no pasa es que no las cumplen. Pero sí hay reglas. Bueno, no hay reglas que sirvan. Pero no las cumplen. Claro, por tanto, si no hay reglas que sirvan, no hay reglas. Claro. Y no está pasando nada. Tenía yo un amigo extranjero que decía, en España la extrema dureza de las leyes solo se ve compensada por su sistemático incumplimiento. Y es verdad. O sea, ¿para qué sirve tener leyes y reglas si nadie las impone? Si tenemos una justicia que, por cierto, señores jueces, ¿dónde está la demanda por homicidio involuntario contra los responsables del gran apagón? ¿Sigue en algún cajón? Es que estamos siempre en lo mismo. Hacen lo que les da la gana. Mueren españoles incluso por lo que hacen y aquí nadie hace nnada. Bueno, y recordarles a los jueces allí en Valencia que el tercer día en Paiporta no había nadie. Digo, no sé, el tercer día en Paiporta no había nadie. Y recordarles también a los jueces, al ministro Carlos Cuerpo, a la ministra de Hacienda, que abrieron una cuenta para donaciones personales para los damnificados de la Dana. Se ingresaron 30 millones de euros. ¿Dónde están esos 30 millones de euros? ¿Qué se ha hecho con esos 30 millones de euros? ¿A qué se ha dedicado esos 30 millones de euros? Buena pregunta. Pues yo estoy esperando que todavía que den una sola explicación a los 30 millones de euros que recaudó el ministro Cuerpo abriendo una cuenta especial para donaciones. Me decían, no mándesela a los bancos, mándense ustedes al Tesoro Español, es decir, a la cuenta del Tesoro Público Español. ¿Y entró en la cuenta general? Claro, y 30 millones, ¿y dónde están? ¿Dónde están esos 30 millones? Señor Cuerpo, ¿por qué no lo cuenta usted? Pues hay que preguntarlo, ¿no? Tendréis que preguntarlo, ¿no? Transparencia aseguraba que no tenía constancia de dónde podía haberse dirigido, haberse... ¿Y tenía constancia de la cantidad? O sea, ¿sabían que había habido...? Sí, no puedo creerlo. ¿Quién no ha extraviado 30 millones de euros alguna vez en la vida, no?
Claro, y por Es eso... una exclusiva que contábamos esta semana a través de una publicación de The Objective que hablaba de esos 30 militar que creo que va a ser imputado y juzgado por apagar los transpondedores de los viajes a Dominicana y Venezuela. Yo es que piensa que en este tema económico que a Pedro Sánchez lo va a echar la economía. Porque vamos a tener malos tiempos. Sí, viene muy malos tiempos. No tiempos. va a echar nadie. Sí. Vienen muy malos lo va a echar como lo echó a Zapatero, lo va a echar la economía porque van a ir mal las cosas, porque vamos a tener una inflación muy grande. Y bueno, ya sin presupuesto no te quiero ni contar los efectos terribles que tiene el tema de la inflación sobre las clases más desfavorecidas, ¿no? Si ya va muy mal, si ya hay mucha gente abandonada, si ya hay mucha gente... Ya. Sí. Claro, bueno, sí, tendrá que llegar a un límite. Antes Luis hablaba de límites, pero ¿cuál es el límite? Vamos a hablar de esa inflación, pero antes un último apunte que tiene que ver con presupuestos, en este caso una comunidad autónoma donde de momento tampoco va a haber presupuestos, es en Cataluña, porque hace unas horas el propio Salvador Illa echaba marcha atrás con ese proyecto. Vamos a repasarlo. Salvador Illa decide junto a Esquerra Republicana retirar los presupuestos para ganar tiempo. La convicción garantiza la estabilidad y actuar con responsabilidad. Es la que nos ha permitido alcanzar este acuerdo. No nos podemos permitir poner en riesgo el escudo social que las familias, los trabajadores, las trabajadoras y las empresas necesitan. Ambos partidos se comprometen a seguir negociando para aprobar las cuentas antes de que se acabe el plazo fijado el 31 de julio. Los republicanos celebran la decisión de Salvador Illa y avisan que lo quieren todo. Nosotros queremos continuar negociando unos buenos presupuestos y queremos negociarlos en el marco de los acuerdos de investidura. No renunciaremos a nada. Lo queremos todo. Sin embargo, el acuerdo entre ambas formaciones no ha sentado nada bien a Junts. Lo tachan de fracaso, irresponsabilidad y espectáculo y acusan a Illa de jugar con el país. Qué irresponsabilidad, qué inestabilidad y qué espectáculo. Presidente Illa, usted ha jugado con el país. Tras hacer público este acuerdo, Salvador Illa ha anunciado la celebración de un Consejo Ejecutivo Extraordinario para aprobar un suplemento de crédito. El escenario en Cataluña es de auténtica incertidumbre. Además de los presupuestos, que ahora mismo están en el aire, es también una incógnita lo que sucederá con la amnistía. La previsión política era que Puigdemont pisara Cataluña antes de primavera. Sin embargo, el regreso del fugado todavía está desdibujado. Es más, según El Confidencial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional prevén que el fallo que marcará el regreso del presidente de Junts saldrá a la luz justo en plena celebración de las elecciones andaluzas. Los plazos del TJUE se están eternizando y el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, se ha comprometido a esperar a la justicia europea antes de manifestarse al respecto. También ha habido polémica con la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la imposición lingüística del catalán. El Superior de Cataluña ha decidido anular las bases de la oposición para choferes. Considera desproporcionado para el puesto que se exija un B2 de catalán para conseguir la plaza. Pues de nuevo, Cataluña en ese punto de mira, en ese objetivo informativo, entre otras cosas, como decíamos, como encabezaba esta noticia por esa no presentación de los presupuestos de la comunidad, entre otras cosas porque no habrían llegado a un acuerdo tanto Salvador Illa, el Partido Socialista catalán, con Esquerra Republicana, que sería esa pieza clave para que saliesen adelante estos presupuestos. A ver, el que lleva el chofer tiene que saber español, ¿no? Porque por la Constitución, ¿no? Y el chofer tiene que saber catalán en B2. Porque no le sirve al que lleva el chofer, que tiene que saber español, y tiene que tener un B2, el chofer. ¿Correcto? Correcto. Pues nada, vaya trabalenguas. El nivel de cordura, pero bueno, es verdad si es que por hay que saber clarificar. si estoy bien yo o no. Es como cuando en el AVE te dicen, acaba de llegar usted a la estación de no sé qué, y te dicen, acaba de arribar usted a la estación. Digo, ¿debe haber aquí alguien que no hable español? ¿Es necesario todo esto? ¿Todo este ridículo es necesario? ¿Tiene que saber B2 el chofer? O igual lo que estamos diciendo es que los choferes en realidad tienen que ser analfabetos. ¿No? ¿Tienen que ser analfabetos los choferes? Pregunto. Yo la noticia que decía Yo no sé, pero si un chofer es mudo, queda excluido Está excluido.
de poder pues según estos requisitos circular, aunque sea un estos excelente requisitos, no conductor, puede. porque no tiene el B2 de catalán, ¿o cómo va el asunto? Sí, pues sí, tienes razón. No había pensado en el tema de la sordomudez, por ejemplo. ¿No? Puede ser mudo, puede entender perfectamente lo que le dice, Sí, pero no poder hablar en Bueno, B2 catalán. A ver, ¿el lenguaje de signos en qué idioma es? Sí, no, el lenguaje de signos está en español, en euskera, en catalán. ¿Hay un lenguaje de signos en euskera? Vale. Bien, pues la hemos liado, ¿eh? La hemos liado totalmente. Que la decisión de retirar los presupuestos es conjunta, vamos, no se lo creen ni el uno ni el otro. Evidentemente la decisión está tomada en Moncloa porque la responsable de Hacienda, como todo el mundo sabe, se va a presentar a las elecciones en Andalucía y claro, fíjate cómo le viene a ella ahora ceder para que luego en Andalucía los 3, 4 que la vayan a votar, que tampoco creo que vayan a ser muchos más, tengan que decidir esto. Y luego otra de las cosas que decía la noticia es que el de Esquerra que lo quiere todo. El problema no es que él lo quiera todo, que está en su libre decisión de quererlo todo y ser injusto para todos los españoles, que por cierto a él creo que le da más igual. El problema es que se lo den. El problema es que se lo den. Ese es el gran problema de todo esto. De qué están tramando con el dinero de todos los españoles que quieren conseguir, ¿no? Decía esta mañana la presidenta Ayuso en la Asamblea, ¿qué estarán tramando con el dinero de todos los españoles? ¿Por qué ustedes nos someten a estos plazos? ¿Por qué todo va en decisión electoral para luego efectivamente, bueno, antes lo hablábamos al principio, los resultados van a ser los mismos? O sea, María Jesús Montero desciende el sanchismo y la derrota en Andalucía va a ser épica. Decía Riera que íbamos a hablar de inflación y tiene mucho que ver con la noticia, con los datos que nos traes hoy para poner sobre la mesa. Sí, vamos a ver. Hoy he preparado una cosa que me ha costado muchas horas trabajarla, porque no es algo trivial ni sencillo, aunque lo vamos a presentar en algo como muy facilito. Lo primero que he tenido que hacer es estudiarme el nuevo cálculo del índice de precios al consumo, porque Eurostat ha decidido que había que cambiar la metodología a 31 de diciembre del 2025, en lugar de esperar al 31 de diciembre del 2026. ¿Por qué? Porque bueno, pues son así de innovadores y deciden que hay que meter otro grupo más en el cálculo, con lo cual se bajan las ponderaciones. Y han tomado una decisión que es aberrante. Porque, vale, puede cambiarse, pero hombre, mantenga usted durante un año las dos series para poder saber cómo cambian los resultados de un año hacia otro. Porque claro, al meter un nuevo grupo, pues estamos modificando absolutamente todos los resultados comparativamente con los anteriores. Bien. ¿Qué he querido hacer para analizar la situación de la crisis que estamos teniendo en estos momentos del estrecho de Hormuz? Me he cogido, hay un subgrupo que se llama el 045, que es el subgrupo de energía, gas y derivados del petróleo. Ese subgrupo pesa un 4,78% sobre el total de la ponderación. Es decir, si ese subgrupo sube un 10%, la inflación va a crecer un 0,48%. Si la inflación sube un 20%, ese subgrupo un 20%, va a crecer el doble del 0,48%. Bien. Lo que he cogido ha sido 4 escenarios, un escenario moderado, un escenario conservador, un escenario severo y un escenario catastrófico, en el cual, en el primer escenario, es decir, las gasolinas suben un 20%, el gas sube un 20% y la electricidad sube un 20%. Esto significaría que el mes de marzo los precios subirían un 1%. ¿Qué pasa si suben el 30% el petróleo, el gas y la electricidad? Pues que subirían un 1,4% los precios. ¿Qué pasaría si sube un 40%? Es decir, que subiría exactamente un 1,9%. Y el catastrófico es que crezca un 50%. Hoy el precio del petróleo esta mañana, cuando venía para acá, estaba en $109, a cierre de febrero estaba en $68. Es decir, ha crecido un 60%. 60 casi. El precio del gas ha crecido un 50 y tantos %. Y el de la electricidad
es decir, está creciendo a ritmos de un 38, no ha llegado al 40%. Es decir, hoy... Un momento, dice usted catastrófico que suba un 50% y nos dice que ya ha subido un 60%. Sí, claro, es que cuando hice el cálculo esto fue la semana... O sea, estamos en catastrófico plus. Sí. Bueno, vamos a ver, estaríamos en un ponderado del 52-53%, porque la electricidad... Esto es la influencia directa. En el índice de lo que es energía, gas y derivados del luego petróleo está y gasolinas. La influencia indirecta de que la subida del combustible... Sobre el transporte, sobre el alimentos, sobre el de restaurantes y hoteles. O sea, es decir, todo esto, solo estoy diciendo que esto es sobre ese subíndice. Es decir, estaríamos hoy en un 2,4%. Esto cuando lo preparé, que fue el domingo, es decir, que tuve pues casi 6, 7... Esto parece que es muy sencillito, ¿no? Es decir, hay que buscar las fuentes, hay que no sé qué. Esto se cuesta un buen rato y, hombre, con un orden, si tuviese un programa que me lo calculase, pues esto el INE lo tiene automático, yo no tengo que hacer. Entonces, claro, ya llegar a la influencia que va a tener esto en los transportes, es decir, en los alimentos, en restaurantes y tal, y en la fabricación, perdón, no nos olvidemos, es decir, en todo lo que es el sector industrial a la hora de producir bienes industriales. Entonces, 2,4% es el catastrófico, es donde estamos hoy donde estamos. Nosotros vamos a tener los datos oficiales esta vez el día 27 de marzo, es decir, están ya empezando a recogerse los datos para poderlos tener, es decir, a efectos de computación. En estos momentos los estadísticos del INE lo que están es recogiendo datos de lo que es la cesta que componen estos productos. Estamos en un 2,4%, casi seguro en un 2,4%, pero ¿cuánto va a afectar en nosotros? La guerra de Ucrania, que se declaró el 24 de febrero del 2022, el 31 de marzo del 2023 el índice de precios se movió del 7,6 al 9,8% en total. ¿Vale? Es decir, un 2,2. Hubo productos que bajaron los precios y otros que se dispararon. Todo el índice, el IPC, fue del 7,6 al 9,8. Estamos en una situación, es decir, muy, muy complicada. Es decir, solo en un mes, en el mes de marzo, puede que el IPC completo esté muy cerca del 2% o más. Que eso significaría que con el 0% que subió en enero y el 0,4% que subió en febrero, estaríamos en un acumulado del 2,4%, que significaría que en el primer trimestre, es decir, todos los empleados públicos a los cuales se les ha subido un 2,5%, se les ha comido la inflación, se les ha comido la subida. Todos los pensionistas que han tenido una subida del 2,8% en un solo mes, o sea, en un solo trimestre, se les ha comido el 90% de la subida de las pensiones. Y esto quiere decir que a los restos de los mortales que les han subido más o menos alrededor entre el 2,5% y el 3%, prácticamente también se les come el 80% de la subida en el primer trimestre. Esto, si la guerra sigue, si el conflicto sigue, si Hormuz sigue cerrado, va a seguir teniendo repercusiones al alza. Cristalina, pues no lo entiendo, don José Ramón, porque dice algún líder europeo, creo que el ministro de Defensa alemán, que lo de Hormuz no es nuestra guerra. Bueno, pues para no ser nuestra guerra, las consecuencias pueden ser tremendas. Las consecuencias que estamos teniendo en los precios de la gasolina. Tú vas al surtidor, ¿no? Echas esa gasolina. Es decir, ya si echas 95, ya estás en 1,92, 1,93. Sí. Yo llegué a echar a finales del mes de febrero, llegué a echar a mi gasolina a 1,49. Ahora si quiero echarle... Pero José Ramón, que es que vamos a ver. Entonces, vamos directo. Que el 45% del precio de la gasolina son impuestos. Sí. Y que en la electricidad... 47 en gasolinas y 43 en de media, gasóleos. De 45. Sí. No digo por decir, no le voy a llevar a contraria al maestro, pero estamos ahí. Perdón. Entonces dices... Mal enemigo de números te has buscado, Julio. A ver, si la mayor parte de lo que nos cuesta la electricidad, el gasoil, la gasolina, etc., son impuestos, ¿de qué estamos hablando? Quite usted los impuestos. Sí. Un IVA del 21% a la electricidad, que es
mucho más necesario que el pan en nuestra sociedad. Y usted mantiene un 29% de IVA y ese IVA lo aplica de forma completamente inexplicable desde el punto de vista fiscal. Los que hemos estudiado derecho fiscal y derecho tributario, no se puede poner un impuesto sobre otro impuesto. No se puede. Tendrás que poner el impuesto sobre la cantidad inicial, claro, el otro impuesto sobre la cantidad inicial, y sumar los dos impuestos y sumarlos a la cantidad inicial. Bueno, pues se pasan todo por el forro y te meten impuestos sobre impuestos, impuestos en cascada. Y Julio, es decir, y la gente sencilla no llega a fin de mes, claro, pero no lo veis, brutos. Entenderás, claro, que en estos momentos, por el cálculo que he hecho para los pensionistas es que les han subido, es decir, las pensiones han subido y su poder adquisitivo ha caído ¿cuánto? Exacto, y las retenciones han subido un 10%. Bueno, y no te quiero ni contar al tercer sector, esos que tienen acuerdos, o sea, que, por ejemplo, los que colocan los seguratas en el aeropuerto, ¿no? Que tienen un contrato cerrado, que no está indexado. No. O sea, que es que resulta que si tú subes el salario mínimo, pones a esa gente en quiebra, directamente. Sí. Bueno, pues no pasa nada. Y los ciudadanos españoles, yo no veo, de verdad, yo creo que sí hay motivos para salir a la calle en España, para decir, ya está bien de robar a la gente. O sea, sí hay motivos para que salgan la gente en los barrios, en los... Es decir, hay gente que no tiene problemas para pagar la luz a 100, a 200 o a 300, sí, pero eso es un 5% de la población. El resto de la población no tiene dinero, no llega a final de mes. El ahorro se lo han comido. Se lo están comiendo, sí. Entonces, ¿de qué seguimos hablando? Pues salen a decir, pues, ¿cómo podemos seguir dándole 1.100 millones a Televisión Española? 1.400. Y 400 a TV3. ¿Pero cómo es posible? Y que nadie diga nada. Y que son esos, los de televisión y los de TV3, los que transmiten al pueblo que es muy malo el PP o que es muy malo Vox o que... Pero por favor, es que es todo... Chico, a mí de verdad me parece surrealista. En la posición de Europa es para coger a los tíos y decir, oye, pero todos los que habéis gobernado aquí los últimos 30 años, por favor, meteros en vuestras casas, no salgáis nunca ya. Nos habéis hundido. Si nos están planteando ahora reconstruir el Nord Stream, pero los mismos que tiraron el Nord Stream, vamos, que se lo cargaron. ¿Pero qué queréis hacer de verdad? No sé, es que de verdad es tan esperpéntico, tan irracional, tan surrealista que comentarlo resulta ya difícil. No, Julio, ¿qué quieres que te diga? No, es decir, a mí... No sé. Denos esperanzas, don José Ramón. No, esperanzas. Hay pocas. No, pero ¿qué esperanza quieres que te dé? Y unos euros para pagar la luz. ¿Qué esperanza quieres que te dé? Danos el siguiente dato que teníamos preparado. Te voy a dar la esperanza. Venga, vas a ver tú qué esperanza te doy. Dios santo. Sector industrial. Sector industrial. En 2000 no están los datos, pero me los tengo en la cabeza porque he escrito el artículo esta mañana. El 2019 al 2025, del 2019 al 2025, Europa, el sector industrial en valor, el PIB en valor agregado en términos reales, crece un 2,9%. España un 0,5%, nuestro sector industrial. Y nos sobrepasa Irlanda. Irlanda se ha colocado como la cuarta potencia industrial de Europa. La cuarta potencia, ganándonos en 35.000 millones de euros de valor agregado total. Es decir, 200... No es para los irlandeses. Sí. Esperanza para los españoles, no para los irlandeses. Claro. Vamos a ver. Es decir, y todo simplemente por un tema. Es decir, llevan 3 décadas Irlanda haciendo 3 cosas. Manteniendo el impuesto de sociedades al 12,5%. Es decir, como además eso creían que iba a poder atraer capital, hicieron una gran inversión en el sistema educativo. Han generado alrededor un ecosistema de universidades, es decir, público-privadas, que son espectaculares. Y la última jugada ha sido ya magistral. Han conseguido convencer de que lo mejor que pueden hacer muchas de estas multinacionales que han ido, y ahora mencionaré unas cuantas de las que están allí, resulta que están trasladando todas las nuevas patentes, todos los derechos profesionales de esas patentes y demás, a Dublín. Anda, ¿y qué empresas están allí? Te cuento, tecnológicas. Apple, Microsoft, Google, Meta,
Todas las grandes tecnológicas, Amazon, todos están allí. Pero laboratorios, Pfizer, Mercer Random, Lilly, Roche, han trasladado todas sus centrales europeas a Dublín. Han montado plantas de producción alrededor. Todo el impuesto de sociedades se queda directamente en Irlanda. Todas las cotizaciones sociales de todos los trabajadores que hay allí las pagan allí. Las retenciones de los impuestos lo pagan allí. Y ahora además recaudan todo lo que son los derechos de patentes y derechos de... ¿Y qué dice la Unión Europea de que un país de la Unión Europea tenga un impuesto a las empresas de solo el 12%, mientras en el resto crujen a las empresas? Ya te lo voy a explicar. ¿Nada? Irlanda es el país más católico de Europa. Y les cambiaron, les dijeron, ¿pasta o catolicismo en la Constitución? Pasta. Y ahora mismo tienen el mayor PIB per cápita de toda la Unión Europea. El mayor PIB per cápita, 94.500 Y Europa, que está todo el día llorando y quejándose, resulta que tú coges las compañías americanas del Nasdaq o del Dow Jones y hay compañías en el Nasdaq que capitalizan más que el Producto Interior Bruto de Alemania. Sí. O sea, Alemania debe tener un Producto Interior Bruto de 4,3, como 4,4 billones, España lo tiene de 1,7. Bueno, pues Nvidia en bolsa vale 4,5 billones. Sí. Billones europeos. Sí, europeos. Y la compañía que más capitaliza en toda Europa es AMS, que capitaliza 500.000 millones. Es decir, 9 veces menos que Nvidia, que Apple, que Microsoft, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de que Europa no ha hecho los deberes, de que los que se han dedicado a gobernar en Europa se han dedicado a jorobar todo lo que han podido a los europeos, a destruir la unidad de los europeos, a destruir sus raíces. Exacto. Ha dicho usted al principio una frase que no era correcta. Dice, no han hecho los deberes. No, los deberes los han hecho perfectos. El objetivo era empobrecer a Europa. Sí, pero fíjate Alemania ha decrecido, Alemania ha decrecido un 8,9% su Producto Interior Bruto industrial. Pero si lleva en recesión 4 trimestres. Lleva en recesión 4 trimestres Alemania. Sí, claro. Alemania. Industria. Pero Alemania. no solamente eso, después de vendernos todo el día el tema del cambio climático, está abriendo cada dos meses una central térmica de carbón. Sí. Alemania. Y nos sale la alemana von der Leyen a decirnos que Europa se equivocó. No se equivocó. Hay gente que se dejó comprar por los rusos para crear partidos verdes o partidos terroristas como en España e impedir Lemóniz e impedir el desarrollo nuclear en Alemania, etcétera. Los únicos que se libraron porque fueron más listos fueron los franceses. Pero los demás nos mandaron a tomar por el saco. Y la industria española un 0,5%. La industria irlandesa un 83%. Pues con esa poca esperanza nos vamos a ir rápidamente a la última pausa publicitaria del programa de hoy y a la vuelta seguimos debatiendo sobre más temas de actualidad. Camino de las 2 menos cuarto, seguimos aquí en directo, encauzamos el tramo final del programa de hoy. Vamos a hablar de la tasa de alcoholemia. Ya saben, el año pasado el Partido Socialista propuso rebajar esa tasa de alcoholemia. Ayer se votaba en el Congreso de los Diputados y no salió adelante. Nos lo cuenta todo Mario Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos. Pues sí, Natalia, la tasa de alcoholemia se queda como está, en 0,5. Esto es a raíz de la votación fallida de este miércoles de la proposición del PSOE en el Congreso, donde PP, Vox, RC y UPN rechazaban rebajarla hasta el 0,2. Los motivos han sido varios. Primero, desde fallos técnicos en la propia tramitación de la norma, pasando por pedir centrarse más en medidas técnicas y de conservación de infraestructuras viales, o que se trata de una forma más de recaudación para el Gobierno. Eso sí, esta normativa no es nueva y ya tiene bastante recorrido. El PSOE la registró como proposición en octubre de 2024, siendo admitida en marzo de 2025 con un consenso inicial. Esta reducción considerable de la tasa nace como resultado de buscar igualar la política vial a países como, por ejemplo, Suecia o Noruega, pero también Polonia y Estonia, que la tienen en 0,2. Pero desde entonces se ha quedado estancada por la imposibilidad de conseguir los apoyos necesarios para salir adelante y con la votación de ayer pues se vuelve a tumbar. En la práctica, de haberse aprobado este cambio, habría supuesto uno considerable, pues nos limitaría bastante, pues siquiera para tomar una copa al volante, frente a las 2 teóricas que se puede con la normativa actual de 0,5. Una tasa que,
de 0,0 sería ciertamente inviable, pues incluso sin tomar alcohol de alguna manera directa, algunos postres, frutas fermentadas o medicamentos pues nos podrían dar positivo en un control debido a la propia capacidad que tienen de medir los alcoholímetros, que tienen un rango de error. Y es que, aunque esta última ley socialista no haya salido adelante, a lo largo de las décadas en España ha ido descendiendo el nivel que se podía permitir y endureciéndose las sanciones de manera notable en cuanto a consumo permitido. Por ejemplo, siendo 1973 cuando se establece ese primer límite oficial en 0,8, reduciendo para ya finales de los 90 bastante y considerablemente. Con todo ello, y si no hay cambios en la proposición, la normativa de momento seguirá manteniéndose en 0,5. Muchas gracias, Mario. ¿Qué os parece? ¿A favor o en contra de que se reduzca y que no se reduzca? Parece una nueva maniobra por parte del Gobierno para seguir recaudando impuestos. Aquí solo hay un objetivo, lo tienen clarísimo. Es decir, aquí solo no les importa ni la seguridad vial, porque si les importase la seguridad vial, lo primero es que habría que arreglar todas las carreteras y todos los baches que tenemos, porque es la mejor manera para evitar que se produzcan accidentes. Esa es la primera. Hoy muchos de los accidentes se producen por los agujeros enormes que hay en todas nuestras autovías y autopistas, incluso hasta las de peaje que se pagan. O sea, que esto ya es el colmo de los colmos. Aquí solo hay un objetivo. No les preocupa nada al ciudadano, lo único que quieren es aumentar de la forma que sea, es decir, el dinero. ¿Para qué? Para poder seguir gastando en lo que a ellos les da la gana. No nos olvidemos que aquí lo hemos mostrado ya en alguna ocasión, es decir, en el año 2024 se gastaron 50.000 millones de euros en subvenciones. Subvenciones a fondo perdido, es decir, dinero que no se va a recuperar nada. En el 2025, no tengo los datos todavía definitivos, pero casi van a rondar otro 10% más de subida sobre los 50.000 millones. Es que lo importante aquí es, necesito dinero, cualquier cosa vale. Cualquier cosa vale. Bueno, y también un toque a lo mejor de tutelaje, ¿no? De un tutelaje ya extremo, ¿no? Porque yo me imagino que efectivamente ya se han ido reduciendo ese tipo de tasas. Me imagino que los resultados coincidirán con que el 0,5 ya es correcto, porque efectivamente, como bien decía nuestro compañero Mario, bajando a 0,1, 0,2, incluso propios medicamentos, incluso postres, podría dar incluso esa tasa. Yo creo que la gran mayoría de los españoles tenemos sentido común. Ya estamos avisados, estamos educados a la hora de ponernos delante del volante. Entonces es verdad que yo sí que veo también un afán recaudatorio en ese caso y además un afán de tutelaje permanente, ¿no?, por parte del Gobierno y de querer meter sus manos absolutamente en todo hasta el extremo, porque esto ya es una cosa de extremo. Yo creo que es verdad que, a lo mejor también es verdad que en el 1973 el 0,8 era exagerado y los resultados de la carretera negativamente a lo mejor así lo demostraban, pero bueno, se ha buscado el consenso de tener una vida más o menos regulada, ordenada, responsable y demás, pero no para que vayan ahí como al extremo máximo, ¿no?, que es lo que pretendían con esta ley, entiendo yo. Don Luis. Yo lo que bajaría es la tasa de contratación de las putiputis de los ministros en las empresas públicas, por ejemplo. Creo que todos nos iría mejor. Bajaría la tasa de robo en las contrataciones de obras públicas, que toda esta panda de sinvergüenzas se llevan a los bolsillos. ¿Qué pretende Sánchez? Pues efectivamente aumentar la recaudación y también abrir debates innecesarios. O sea, lo que dice don Roberto, ya tenemos una tasa baja de alcoholemia al volante, suficiente para que alguien pueda conducir un coche sin representar un peligro para los demás, y por tanto son ganas de llevar cosas al Congreso para que se debata de lo que sea, menos de las responsabilidades civiles, criminales, morales o incluso estéticas de esta gente. Que estamos hablando de que quien lleva estas propuestas al Congreso simulando preocuparse por el bienestar de los españoles son los mismos que aparecen en fotos en calzoncillos, como las del tío Bernie, con señoras en habitaciones de hotel y con, en fin, uno puede intuir que eran los polvillos blancos que circulaban y esas cosas. Eso sí que es peligroso. Que nos dejen en paz, ¿no? Que se dediquen a gobernar de manera honesta y no a tratar de abrir debates artificiales e imponer cada vez más restricciones a la gente. Y si bajásemos a ver número de ministerios, número de
ayudantes, consultores, amigos, etcétera, etcétera. Sí, todos esos contratos de eventuales que hay miles de eventuales, porque son simplemente colocados a dedo para, bueno, para tener gente, asesores y demás. El cambio de foco es importante. Yo creo que cuando Luis habla de ese tema del cambio del debate, ¿no? Es verdad que yo creo que tenemos suficientes temas ahora mismo abiertos y importantes en este caso, como para que estas cosas que realmente no le afectan a nadie, o sea, no sé si me explico lo que quiero decir. O sea, es verdad que son temas que tú no te levantas por la mañana y piensas, o sea, la gente piensa otras cosas, la gente piensa no llego a fin de mes, la gente piensa cuál es el problema que nos va a generar el tema de pues, no tener presupuestos, por ejemplo, que decía Riera, que es verdad que parece una tontería, pero que es cierto que tú analizas el no tener presupuestos lo que supone y son muchas cosas. Entonces, es verdad que son abrir debates estériles, que no me sale la palabra anteriormente, que es cierto, es un debate estéril que te cambia el foco y ya pues te tiene ahí 3-4 días entretenido, entonces te olvidas pues de los presupuestos, te olvidas de los problemas que van teniendo ellos, de que efectivamente esta ley es una nueva ley que no sale porque no tienen mayoría en el Congreso, que eso también es importante y se habla poco de ello, del problema que tienen muchos jóvenes con la vivienda. Esos son verdaderos problemas. Y no realmente sacar este debate para tener a la sociedad entretenida y sobre todo intentar infantilizarnos, que yo creo que es lo peor que puedes hacer con el electorado, ¿no? Los que usamos el coche, ¿alguno de ustedes se ha topado con una carretera en mal estado últimamente? Yo es que vivo en Alcorcón y eso es básico. Es que en Alcorcón no hay ninguna calzada que esté correctamente. Pues hay unos agujeros así. De hecho, los vecinos están denunciando al ayuntamiento y esta semana pasada, para no engañarnos, 27.000 euros ha tenido que pagar el ayuntamiento de Alcorcón a un motorista por cómo está el estado de las calzadas. Así que la pregunta me viene, vamos. ¿Y usted qué cree? ¿Que en la seguridad, la vida de las personas, influye más el estado de las calzadas o la chorrada que hacía? Muchísimo más, lo decía. Además, yo creo que José Ramón lo decía al comienzo, yo creo que el estado de las carreteras, el mantenimiento de las calzadas es básico. Nosotros nos hemos encontrado, y de verdad, en Alcorcón hay verdaderos viales que son principales, con unos agujeros bastante considerables, hasta el punto que ha habido, bueno, hay un montón de sentencias condenatorias, en concreto una reciente de 27.000 euros a un vecino de Alcorcón por caerse con una moto. Luego es verdad que con 600.000 euros asfaltan 2 medias calles más o menos principales, pero 2 medias calles, y con eso creen que han cumplido. Claro, evidentemente te vas a las calzadas, pero luego si nos vamos a los viandantes, las aceras están prácticamente igual, un montón de caídas, baldosas que se mueven, gente que se accidenta, gente mayor en muchos casos y gente joven que pierde sus días de trabajo, que luego todo eso hay que pagarlo otra vez de los seguros. Entonces, es que es verdad que yo creo que la inversión en seguridad, hablando de este tipo de temas, efectivamente viene por el mantenimiento de las calzadas y la adecuación de las aceras y bueno, de las infraestructuras, al fin y al cabo, en este caso las que estamos hablando de ciudad, pero... Sin duda, el estado de las carreteras, el estado de las aceras es para tener en cuenta, para que debatan, para que aprueben y sobre todo para que sigan invirtiendo en ese mantenimiento. Abrimos página internacional y lo hacemos porque hoy arrancaba ese Consejo Europeo en el que Pedro Sánchez ha estado presente junto con los otros 26 países competentes y ya saben, los choques por Irán y Ucrania tensionan un Consejo Europeo en el que Pedro Sánchez, bueno, pues está acaparando bastantes miradas. Desde esta mañana en Bruselas los líderes de los 27 iban a hablar de competitividad, pero todo ha saltado por los aires con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la división interna sobre cómo abordarlos. En la agenda urgente también la vital ayuda para Kiev, que Hungría veta. Sobre energía ha hablado Pedro Sánchez antes de comenzar precisamente este Consejo Europeo y decía esto. Es apostar por nuestra energía autóctona. Y la energía autóctona en Europa no es el petróleo, no es el gas. La energía autóctona en Europa es el sol y es el viento. Pues sobre todo lo que se apruebe, todo lo que se dialogue en este Consejo Europeo, ya saben que Pedro Sánchez estará en el Congreso de los Diputados el próximo 25 de marzo, enmarcado dentro de esa comparecencia en la que también va a dar explicaciones sobre la posición de España en ese conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Hablaba de energías autóctonas. España tiene que apostar por energías autóctonas. Yo creo que la principal energía autóctona en España es la jeta de Pedro Sánchez. Eso es energía y es solidez. Vamos a ver, yo no sé con qué Pedro Sánchez mueve los tanques españoles, pero estoy seguro de que no es ni con viento ni con sol.
Yo no sé con qué Pedro Sánchez alimenta las redes de emergencia, generadores de emergencia cuando hay un apagón, pero no es ni con viento ni con sol. Hemos tenido un apagón, el primero de nuestra historia, precisamente por depender exclusivamente o excesivamente del viento y el sol. Estados Unidos está recuperando competitividad a marchas forzadas, impulsando la extracción y la utilización de hidrocarburos. En China se están abriendo 2 centrales de carbón cada semana. China está haciendo algo que solo han hecho otros 2 países en la historia, uno es la Alemania nazi y otro es la Sudáfrica del apartheid, que es abrir plantas de fabricación de petróleo sintético, que resulta más caro que el normal, pero te garantiza el abastecimiento de petróleo cuando alguien te aplica un bloqueo. Plantas de fabricación de petróleo sintético que, por supuesto, lo que hacen es convertir carbón en petróleo. El mundo vive gracias a los hidrocarburos. La energía solar, la energía eólica, son energías muy interesantes que nosotros en España podemos y debemos desarrollar. Confiar exclusivamente en esas energías es un suicidio. Y España, de hecho, tiene, para este majadero que dice que aquí la energía autóctona no es más que el sol y el viento, España tiene reservas de gas natural en el subsuelo, según el informe que sacó hace un par de años el Colegio de Ingenieros de Minas, para 70 años. Tenemos gas en el subsuelo para 70 años. Y este señor, este canalla que dirige el gobierno, tiene prohibido extraer eso. Es decir, tenemos que utilizar las eólicas, las solares, a lo mejor porque hay tanta gente vinculada al Partido Socialista robando dinero a expuertas con las energías renovables, como estamos viendo, por ejemplo, en el caso Forestalia. ¿Qué pasa? ¿Que en el petróleo no puede robar? Pero hombre, si también pueden robar en el petróleo, si hay una trama de hidrocarburos, deje de darnos por saco y déjenos utilizar todas las fuentes de energía, hombre. Sin duda, Riera. Si no hubiese hoy el ciclo combinado en las energías españolas, estaríamos sin luz permanentemente. Si no hubiese energía nuclear en Cataluña estarían apagados. Entonces, ¿de qué me habla? Es decir, de que vamos a vivir del sol y del viento. Hombre, vamos a ver. Volvemos a la prehistoria, entonces, volvemos a la era neandertal, es decir, a la era cuaternaria, es decir, cuando había sol y viento y eran de lo que se valían para hacer determinadas cosas los señores que habitaban el planeta. Sí, está totalmente equivocado, como dice don Luis. Claro que es bueno tener paneles solares en aquellas casas en que se puede, porque cuando hay luz, bueno, pues es decir, cuando entran los rayos solares, pues cuesta bastante, una vez amortizada la inversión, es decir, te cuesta bastante menos, es decir, la energía. Pero si se quiere este señor, si que un país puede vivir solo de la energía solar y de la eólica, tiene un problema, primero, de mental. Es decir, o segundo, se está forrando gracias a las eólicas y a las renovables. Es que solo me caben 2 cosas, o tiene un problema mental o se está forrando. Como no tiene problema mental, que cada uno saque la conclusión. Pues yo, al margen de entrar en las palabras, que bueno, que creo que efectivamente apostar por solamente 2 energías con todas las que tenemos en España, creo que es pues eso, intentar de nuevo privar de libertad, ¿no?, a todos los españoles y hacer lo que él dice, cuando él dice, como él dice, que creo que es pues lo que nos está llevando absolutamente a la ruina. Quiero destacar, ya que ellos dos evidentemente se han metido más en el tema de las palabras, la pose, ¿no?, las formas, como lo dice. Yo creo que en Europa, España, desgraciadamente, hemos perdido nuestro lugar, absolutamente, bueno, creo que en el mundo, pero en Europa especialmente. Y claro, yo me imagino que son por comentarios como este. Cuando los demás presidentes, que se supone, o que yo personalmente los presupongo serios, a la mayoría de ellos escuchan a un presidente del gobierno hablar en esos términos, de esas maneras, del tema de la energía, de una manera infantilizada, pues creo que es uno de los ejemplos por los que estamos perdiendo peso y fuerza en el mundo y en Europa.
Es preocupante, la verdad, esa medida, esa postura adoptada. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Permítanme enviar un saludo especial, esta vez no a mi padre, sino a todos los valencianos, porque ya saben, hoy 19 de marzo es su día grande dentro de esas fallas de este 2026, con una programación completa. Comenzaba esta misma mañana con la ofrenda floral, la misa en la catedral, y esta tarde, bueno, pues tendrá uno de sus momentos más especiales, esa crema. Mañana se lo resumimos y se lo contamos. Hasta mañana, disfruten de la tarde de hoy.